Hola, buenas tardes a todos, todas y todes, ¿cómo estáis? Hoy una noche más aquí en Twitch, un viernes y en YouTube en directo, con todos los cookies, las cookies y los cuquitos. ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que al empezar los viernes empezamos siempre con un poquito de gente. Hoy ya tenemos a 10 y los números van subiendo, pero deciros a todos y a todas gracias. Hoy tenemos un stream muy especial porque es nuestra quinta entrega de Mujeres en Juego. Y para los que sepáis o queráis saber un poquito ahora lo que nos espera esta noche, vamos a tener una invitada de lujo, que es Conchi Núñez. Ella trabaja ahora mismo en el sector de los videojuegos y está trabajando en una compañía que muchos conoceréis porque es referente en España, y es Péndulo Estudios. Así que nada, como cada viernes de Mujeres en Juego, vamos a tener el placer de conocer a Conchi un poquito más a nivel personal. Vamos a hablar de un poquito sus inicios sobre los videojuegos y actualmente qué se cuece en la industria. Y nada, no voy a contaros nada más porque se viene un programa un poquito más largo de lo habitual. Esperamos que tengamos tiempo para hablar un poquito con ella y que el chat le pueda hacer preguntas. Y ella ya está dispuesta a todo, me ha dicho que esta noche se ha reservado la noche con nosotros, así que sin más dilación le voy a dar paso ya a Conchi. Conchi, ¿estás lista? ¿Sí? Venga, me dice que sí. Pues nada, un saludo a todos, que no os voy a ir nombrando, pero un besito a los cookies y a las cookies, y ahora mismo vamos a saludaros con Conchi. Hola Conchi, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, la verdad. Muy contenta de estar hoy aquí contigo y bueno, con todos los que nos están viendo. Buenas noches. Hemos estado hablando antes del directo y me comentaba que nada, que ella ya sabe que hoy el directo se pondrá igual un poquito más extendido porque los cookies y las cuquitas de este canal pues tienen muchas preguntas para la invitada y dice que nada, que está encantada, así que muchísimas gracias por tu generosidad y haberte bloqueado la noche con nosotros. Nada, gracias a ti. Pues nada, Conchi, he tenido el placer de invitarte gracias a la anterior invitada, Rita Fortune, que estuvo aquí con nosotros también de Péndulo y nos dijo que teníamos que hablar contigo. Y nada, y tu perfil profesional es un perfil que no hemos tenido aún en Mujeres en Juegos. Conchi, ¿nos explicas un poquito a día de hoy en cuál es tu trabajo, cuál es tu rol? Y luego yo ya te quitaré rápidamente de la parte profesional porque me gustaría conocer a Conchi en persona antes de ponernos a hablar sobre temas más serios, ¿te parece? Vale, me parece perfecto. Pues según tu LinkedIn, Conchi, ¿qué dice? Me cuentan que estás trabajando en Péndulo Studio. ¿Cuál es tu labor ahí? Vale, pues yo en Péndulo Estudios lo que soy es lead de programación, que bueno, a pesar de que el título suena como muy rimbombante, ¿no? Lo que me encargo es de llevar al equipo de programación. Básicamente mis tareas son un poquito mezcla, ¿no? Sobre todo de gestión del resto de programadores, de revisar con ellos el código, de hablar con ellos de cómo vamos a implementar una nueva mecánica, hablar con otros departamentos de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuáles son las limitaciones a nivel técnico para qué se puede desarrollar y qué no, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito más eso a nivel de gestión. Sí que es verdad que lo bueno que tiene Péndulo es que al ser una empresa un poquito más pequeñita, no solo puedo dedicarme a la gestión, sino también un poquito a programar, que a mí me encanta, la verdad. Y eso parece muy, muy, muy interesante. Y no sé si tan interesante como para que ocupe el resto de la vida fuera de la labor profesional de Conchi. Cuéntanos un poco, Conchi. Yo te voy a preguntar un montón dentro de un ratito sobre tu trayectoria profesional y sobre tu labor como lead programmer o como programadora, pero fuera de Péndulo, ¿cómo podemos encontrar a Conchi? ¿La encontramos picando código y haciendo proyectos de programación, aunque sea de otro sector? ¿O estoy completamente equivocada? Bueno, pues a ver, la verdad es que lógicamente programar me gusta mucho, como te he comentado, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, muchas veces pues tienes alguna cosilla aparte y demás, pero sí que es verdad que desde hace algún tiempo intento desconectar un poquito, ¿no? Un poquito más, sobre todo por salud mental también, ¿no? Que ayuda el no estar siempre solo enfocado en lo mismo
Pues tengo la verdad es que bastantes aficiones que son bastante distintas a lo que sería el mundo de la programación y de los videojuegos en sí, ¿no? Em, Cosas que me definen a mí, pues básicamente soy una loca del deporte y de las plantas. Es Muy es bien, que son completamente compatibles la una con la otra. Son completamente compatibles y también es compatible con la programación, ¿no? Que siempre esperamos que el programador sea el típico friquillo que está aquí sentado delante del ordenador picando código y no se mueve para nada. Sí, Pues bueno, yo por mi parte, la verdad es que el deporte, por ejemplo, forma parte de mi vida. Yo es algo que me encanta hacer, incluso, bueno, es ridículo, pero yo por afición he estudiado el título de profesora de pilates. O sea que muy bien. es como, ¿qué hago fuera del trabajo? Voy a hacer algo completamente distinto, ¿no? Y luego, no sé, pues, por ejemplo, también eso, el tema de las plantas. Hace ya algún tiempo, ¿no? Que me dio por el tema de las plantas. Antes mataba hasta los cactus. Y ahora, bueno, llegó un momento en el que me compré un piso con terraza y decidí montarme un huerto urbano en la terraza. O sea Muy que bien, a qué día de evolución. hoy, a día de hoy todavía sí que es verdad que hay cosas que me salen un poco reguleras, pero bueno, tengo ahí mis tomateras, mis brócolis, mis pimientos, o sea que la verdad es que bastante guay. Y aparte de eso, bueno, también soy una persona que, a pesar de que sí que es verdad que la programación es mucho más creativa de lo que se piensa, ¿no? A mí Sí, también me sí. gusta mucho la parte artística y demás, y nunca me he dedicado a ello. Tampoco tengo una calidad como para dedicarme a ello, ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que sea a nivel creativo, de hacer cualquier tipo de cosa, de ¿De manualidades, manualidad? sí, ¿sabes? Los peluches estos de costura del amigurumi, hago muebles, cosas así, ¿sabes? Es como, Sí, sí, voy a sí, hacer sí. cosas que sean como completamente distintas, para que cuando coja al día siguiente el trabajo, lo cojo con las mismas ganas de siempre, no es algo que estás haciendo las 24 horas. Sí, sí, eso es interesante. Y yo creo que muchas veces nos llevamos sorpresas porque tenemos muy marcados los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, que un programador tiene que ser hombre y tiene que ser una persona friki muy dedicada a la informática y que su pasión sea dentro y fuera programar, ¿no? Y para nada, para nada. Aquí tenemos un gran ejemplo contigo. Pues, Conchi, súper interesante. Aquí en el chat, bueno, quiero daros de nuevo a todos los que vais entrando las gracias por seguirnos esta noche y recordaros que este directo y cualquier directo que hacemos siempre en YouTube o en Twitch, pues se quedará abierto para que lo podáis revisitar o ver en vuestro tiempo libre. Y deciros a todos y a todas que si os interesa saber cosas de Conchi, iremos hablando un poquito sobre su persona y sobre su trabajo profesional y hablaremos sobre la industria de los videojuegos. Pero si tenéis alguna preguntita, irosla guardando, por favor, porque yo no estoy leyendo el chat, pero tenemos a mi hermoso marido y mi mano derecha aquí en el chat, que es Bengamis, es Tony. Él está de moderador y se irá revisando alguna de vuestras preguntas, pero no nos hagáis el trabajo muy difícil. Luego, o cuando os digamos de preguntar, preguntar de nuevo, ¿vale? Que sé que sois muy buenos haciendo preguntitas a los invitados. Pues nada, aquí hay mucha gente también que le gustan las plantas y le gustan los videojuegos, así que tenemos de todo. Fantástico. Gente que le gusta el deporte. Y deporte, has dicho lo de profesora de pilates. ¿Eso es lo que normalmente practicas o haces ejercicio cuando dices lo de deporte o es más variado? No, la verdad es que hago absolutamente de todo. Y cuando digo de todo es que no me centro solo en hacer a lo mejor gimnasio. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, el gimnasio me lo monté en casa, tenía una habitación libre, decidí tapizar el suelo, me puse mis mancuernas, mis cosas y demás. Y entonces sí que es verdad que de normal a diario por las mañanas, yo soy una persona de estas. Existen ¿cómo es? Los búhos y las alondras o algo así, pues yo soy Sí. alondra. Yo a las 5 de la mañana ya estoy despierta. Ostras, qué Entonces, suerte. claro, pero a las 11 de la noche estoy cao ya, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, pues yo me levanto a las 5 de la mañana y normalmente ahí siempre hago pues una horita y media de deporte, que suele ser más variedad de pues un poco de trabajo cardio y con pesas, lo que le llaman el entrenamiento por intervalos, ¿no? Y luego sí que es verdad que aparte de eso,
por las tardes, pues 2 veces a la semana voy a yoga. Luego sí que es verdad que a veces me apunto a alguna clase de baile, de cosas así. También estoy apuntada con mi pareja a fitboxing. O sea, Madre mía, hay días que yo eres llego a mi casa, ídola. Mi digo, marido estará deseando que se me pegue algo de ti. sí que es verdad que hay viernes, ¿no? Que ya estoy agotada, ¿no? No puedo con mi cuerpo, literalmente no puedo con mi cuerpo. Pero me gusta mucho y es algo que yo, bueno, hace 8 años que está en mi rutina diaria, todo el tema del deporte y demás. Y ha sido algo que me ha traído muchísima paz mental. La verdad es que yo sí que tenía tendencia a estresarme mucho, a tener, no sé, y Ansiedad, sí, claro. sí, o a lo Estrés. mejor tú te levantas un día y es como ir a trabajar, no sé qué, por mucho que te guste al final, ¿no? Vas un Sí, poco sí, más sí, sí, sí. desanimado. Y para mí, ese momento de me levanto, hago el deporte, que quieras que no cuesta, hay días que te cuesta Sí, levantarte a sí, las sí, 5 sobre a todo en hacerlo. invierno. Sí, sí. Y jolín, es que yo termino el deporte, me pongo a trabajar y estoy con otro humor, ¿no? Estoy Sí, sí, activa, sí, sí, tengo sí. energía. Y la Qué verdad bien. es que es como recargar las pilas para mí. Pues inspiracional total. Y aún, ahora también estás en remoto, trabajas en remoto 100%. Sí, Bien. ahora, bueno, desde hace ya bueno, no, ya literalmente hace 4 años, porque cuando estaba en UBI, lógicamente con el COVID, nos mandaron a casa, ¿no? Pero luego yo cuando empecé a trabajar en Péndulo ya entré a trabajar directamente en remoto siempre. Entonces Muy llevo bien. 4 añitos trabajando en remoto. Claro, claro. Y es importante saber separar. Y bueno, yo estoy en la misma situación, trabajando desde casa en remoto, por lo que entiendo muy bien lo que comentas, pero bueno, no tengo tu fuerza de voluntad, mucho que aprender y siempre me llevo un montón de ideas y de recomendaciones. Contigo, desde luego, me llevo la fuerza de voluntad y el plantearme cambiarme mi rutina diaria. Pues, Conchi, muchas gracias por ser tan generosa en compartirnos. Yo le he preguntado a ella antes del stream si le importaba que le hiciera preguntas más personales, porque nos gusta saber sobre los invitados y las invitadas, y me ha dicho, no, para nada, es algo muy fresco. Así que, bueno, yo voy a hacerte preguntas ahora sobre tu perfil de infancia y adolescencia con los videojuegos. Es algo que aquí al chat les encanta. Si no hago las preguntas, luego te las suelen hacer ellos. Pero interesarnos ahora Conchi es lead programmer en Péndulo Studios. Se ha pasado, pues como os hemos comentado, podéis ver en LinkedIn por Ubisoft y Tequila Awards, pero antes queremos saber de dónde viene este interés de los videojuegos. Cuéntanos un poquito cómo era tu infancia. ¿Jugabas o tenías interés por los videojuegos o cuándo nació esa relación con los videojuegos, Conchi? Bueno, pues yo creo que el culpable de todo esto fue mi padre, Ah, sí. realmente. Yo sí tengo además siempre un recuerdo en la cabeza. Me acuerdo que él tenía su ordenador, porque siempre le encantó la informática. Él no se dedica a nada de esto, pero le encanta el tema de la informática. Y él tenía un ordenador en casa, que mucha gente, a lo mejor de mi edad, cuando eran muy pequeños, no tenían un ordenador en casa, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo de que tenía el ordenador en el dormitorio y muchas veces se sentaba en el borde de la cama a jugar al ordenador. Y se ponía a jugar. Y siempre tengo el recuerdo de la musiquita del Monkey Island, que fue el primer juego con el que yo tuve relación. Y yo creo que ha marcado mi vida. O sea, ha marcado todo lo que me dedico, todo lo que me gusta en el sector de los videojuegos. Lo ha marcado eso, ¿no? El Monkey Island, juegos todo eran aventuras gráficas a las que jugaba mi padre. El segundo juego al que yo jugué, porque por supuesto cuando mi padre se sentaba allí a jugar, yo me sentaba a su lado, ¿no? Y era muy bonito porque además muchas veces pues mi hermana, mi madre también estaban allí y estábamos todos mirando cómo jugaba y demás. Y dando Y, consejos. y dando consejos, por supuesto, aquí todo el mundo opina, ¿no? Y me acuerdo que mi segundo juego al que jugué fue a Hollywood Monsters, que es un juego de Péndulo Studios. Sí, Y, o sea que, ya te digo, es como muy, muy chulo todo porque al final mi vida estaba muy marcada por la aventura gráfica y también por Péndulo, que es donde estoy trabajando ahora. Y la verdad es que, bueno, así como que comencé mi primer contacto con los videojuegos, luego seguí jugando muchísimo, sobre todo eso, aventuras gráficas, todo tema de point and click y demás, toda la serie de LucasArts, de Indiana Jones, de Loom,
todo eso, ¿no? Y bueno, era muy divertido, además no había internet todavía y yo me acuerdo perfectamente de que en mi familia, mi tía, también mis primas jugaban también a estas aventuras gráficas y nos llamábamos por teléfono diciendo, ostras, que estoy bloqueada aquí, que tengo que hacer, ¿Qué que no tengo que sé hacer? qué. ¿Has probado Cuando a...? no, claro, cuando no habían esas guías de YouTube que tenemos ahora con los gameplays de otras personas para desbloquearte, ¿no? Claro, es que no había nada, no había ni guías, Claro, ni había claro. nada. Era tu sobrina pequeña la que se había pasado el juego y te podía decir que aquí tenías que usar el pollo con polea, ¿no? O sea, que era muy divertido. Y la verdad es que todo ese tiempo fue, yo creo que lo que ha marcado todo lo que he hecho después. ¿De qué edad estamos hablando? ¿De cuando empezaste a jugar a videojuegos? Pues mira, ¿O el recuerdo que tú tengas? pues tiene que ser 94, 95 aproximadamente, que yo tenía 4 o 5 años. O sea que bastante pequeñita. Claro. Sí, aquí están diciendo que no se pueden creer que tengas recuerdos de juegos tan retros, que eres la personalización de la juventud. Muchas gracias aquí. Yo creo que bueno, la gente que tiene una buena salud mental y que se cuida como Conchi, yo creo que de aquí despiertan muchas envidias, pero desde luego la juventud de Conchi hace que sea pues para nosotros pues más interesante, que tenga gustos de aventuras gráficas y que tenga estos recuerdos, incluso para gente como yo, que soy de una década ya mayor y que no tuve la oportunidad, pero que las conozco muy bien, son icónicas las que estás comentando. ¿Y cómo fue luego tu etapa como jugadora o tu perfil profesional como jugadora, Conchi? ¿Eres un amante de las aventuras gráficas actualmente o tienes otros tipologías de géneros y de juegos que te gusten más y mecánicas? Pues a ver, he pasado un poco por todo, ¿vale? Sí que es verdad que para mí como mi juego referente siempre va a ser las aventuras gráficas. He estado enamoradísima de una serie de aventuras gráficas como Siberia, soy súper fan de Siberia. Em, pero luego, pues hay otros géneros que me han enganchado mucho, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, durante mi adolescencia, luego entrando en la universidad, estuve enganchada a 2 juegos consumidores de vida. Uno es el más cutre que te puedas encontrar, porque era O-Game, ¿vale? Era un juego que era una página web, veías numeritos, atacabas con naves, pero todo eran numeritos, no veías nada. Y eso era, o sea, yo me acuerdo todavía no me había acostado y mi madre se estaba levantando para ir a trabajar y yo seguía jugando, ¿no? Y estaba muy enganchada. Y cuando acabé con No Game, mis amigos de la universidad tuvieron la genial idea de regalarme el WoW, el World of Warcraft. Y mi etapa de universidad pues fue un desastre porque estuve enganchadísima a World of Warcraft. Y la verdad es que eso consumió mucho, llegó un momento en el que lo dejé. Por supuesto lo dejé y volví como 3 o 4 veces, ¿no? Porque es una droga. Y luego sí que es verdad que además del WoW y demás, pues me han gustado muchos géneros como Far Cry, Assassins, también el God of War. El God of War es uno de mis juegos más guays, ¿no? Para descargar tensión, o sea, me encanta, es una cosa, sobre todo los primeros, ¿no? Estoy como un poco en lo antiguo, me gusta más, ¿no? Pero sí que es verdad que los primeros God of War me gustaron muchísimo. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, que viendo la entrevista que le hiciste a Rita, ¿no? Que hablabas de lo cookie y demás, yo me acuerdo, y que había veces que jugabais algo gore, ¿no? Pero que veíais la parte cookie, por decirlo de alguna manera. Cookie, les llamamos a todos, le cambiamos los nombres, pero a esos que son un poco de miedo o tal, les llamamos cookie spooky. Pues yo me acuerdo en el God of War que cuando salían los cerberos, los perros estos de 3 cabezas, yo decía, ¡ay, los perritos del infierno! ¡Qué cosa más mona! ¡Ay, no sé qué! Y la verdad es que lo disfrutaba mucho. Entonces sí, eso, pues he estado más, pues eso, juegos del estilo de Assassin's, Far Cry y cositas así. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay un género que no me llama demasiado, a pesar de que he tenido cierta conexión con ellos, y son los shooters, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, en la universidad jugaba mucho al Unreal Tournament.
me gustaba muchísimo jugar con los compañeros de la universidad. Además, estoy reconocida por tener una habilidad un poco especial en el Unreal Tournament, y es que yo no tenía ratón en el portátil y jugaba un shooter con el touchpad y mataba a la gente. O sea, tenía buena habilidad jugando con el slider del ratón del portátil, que es una verdadera porquería. Pero bueno, luego sí que es verdad que, por ejemplo, yo he trabajado en un shooter, ¿no? Y no son mi género favorito, pero bueno, la verdad es que bueno, es como todo. Al final, depende de con quién juegues y demás, muchas veces marca la diferencia, ¿no? Claro, en el momento vital en el que estés, con quien lo juegues, claro que sí. Y pregunta obligada, ¿eres jugadora de qué consola o qué? Igual ha cambiado durante los años, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué consola o plataforma prefieres para jugar a videojuegos? Pues a ver, yo normalmente prefiero el PC. Yo casi siempre suelo tirar de ordenador y demás. Pero sí que es verdad que la PlayStation es mi otra aliada, ¿no? Es sobre todo, además muchas veces eso, cuando estás un poquito harto de estar sentado en esta misma silla tantas horas al día, dices, voy a irme al sofá, voy a jugar un ratito a la Play y vamos a cambiar de aires. Entonces esas dos son como mis consolas favoritas. Sí que es verdad que en el pasado era súper fan de la Game Boy, ¿no? Los Zeldas y demás. También tiré un tiempo con la Switch, pero la que menos he manejado siempre ha sido la Xbox. No sé por qué. Es como eres de Xbox o de Play, pues yo era de Play. Pero vamos, sí que es verdad que, por ejemplo, mi regalo de comunión fue la PlayStation 1. O sea que ya fui enfilando desde bastante tempranito con las Plays. Claro, esos son los momentos que marcan la vida de muchos. Y cogiéndote el hilo con las consolas, ¿qué consolas has tenido? ¿Qué plataformas has tenido? Si hacemos un recorrido cronológico, ¿te puedes acordar un poquito de cuál fue tu primera consola y cuáles has ido teniendo? Y si las mantienes o se perdieron, las regalaste, ¿qué pasó con ellas? Vale, porque pues hay siempre algún drama y alguna anécdota en todo esto. Vale, pues a ver, mi primera consola creo que fue, o sea, no estoy segura ahora mismo, ¿vale? Si mi primera consola fue la PlayStation 1, porque hasta entonces pues había jugado esencialmente en PC, ¿vale? No sé si fue la PlayStation 1 o fue la Game Boy Color que le robaba a mi hermana, porque no era mía. Pero ella era lo típico. Ella la tenía allí, la tenía de exposición, ¿no? Y yo me acuerdo que yo se la quitaba, ¿no? Y empezaba a jugar y demás. Juraría que fue la Play 1. Después, durante ese tiempo, pues tiré con esas dos consolas y luego pasé a la PlayStation 3. La 2 como que no existió para mí. Fue algo... Además es que... Algo pasó. Con la 1 me volví loquísima porque fue lo típico, esto no se puede decir, pero bueno, la pirateé y tenía como 8.000 millones de juegos. Entonces nunca me cansaba y siempre seguía jugando y jugando y jugando. Yo me acuerdo del Rayman, que era el Rayman de PlayStation 1, que era inacabable. Pero es que lo curioso fue que cuando años después hicimos un viaje, unos cuantos amigos de la universidad, me llevé la PlayStation 1, que todavía la tenía, y jugamos al Rayman de nuevo. ¿Pero dónde os fuisteis y cómo la llevaste? Fuimos a Gandía. Fue vale. viaje ¿en avión? de amigos. No. Pero eso, nos llevamos la Play 1 y a jugar así en plan... Al coche. Y al coche, y ya está. Y después, pues eso, Play 3... Claro, yo tenía la Play 3, estaba jugando muchísimo a Play 3, que fue pues todo el momento ese de los Assassins, de Heavy Rain, de juegos que eran bastante guay. ¿Y qué pasa? Que con Rime lo sacamos en Play 4 y dije, pues habrá que comprarse la Play 4, ¿no? Si no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a jugar mi madre al Rime, no? Sí. Y nada, y me compré la Play 4 y al cabo de un tiempo cayó la Play 5. Y estas ahora ¿qué consolas posees? ¿La PS5? Pues ahora mismo la PS5, sí que es verdad que se me ha olvidado decir la Wii, que también cayó por ahí en algún momento, pero cronológicamente no me acuerdo de nada. Y nada, ahora mismo tengo la Play 5 puesta y tengo la Play 4.
4 o la 3 la tengo en un cajón porque me la traje porque había juegos que no me había acabado aún. Claro. Entonces me la traje, yo me vine a vivir a Barcelona, me la cogí de casa de mis padres y dije, pues yo me la traigo y algún día me pasaré los juegos. Pero bueno, es como algún día me jugaré todos los juegos que tengo en mi biblioteca de Steam, ¿no? Pues así estoy. Sí, 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 sí. O sea, que eres de las que te gusta empezar un juego y te cuesta dejarlo inacabado, podrías decir, o no tienes ningún rencor cuando te quedas atascada o no es el momento de dropear un juego. O sea, normalmente soy incapaz de abandonarlo, ¿vale? Puede ser que el juego entre en pausa, ¿vale? Entre en pausa, pero a Ya, lo ya, ya. mejor la pausa es de 2 años. Puede ser que sea hasta de 2 años, pero yo acabo volviendo. Me Sí, pasa sí, con sí, sí. todo. Hay veces, yo qué sé, estoy tejiendo una manta. Uf, ya me he cansado de tejer la manta. Y la dejo ahí. Y al cabo de 2 años vuelvo y la acabo. Es como que Sí, no me gusta, o empiezas un libro, si lo empiezas lo acabas, ¿no? sí. Tiene que ser algo muy malo o algo muy así como para que deje un juego a medias. No me suele gustar dejar un juego a medias. Y eso es súper interesante porque, bueno, yo soy jugadora novata, ¿no? Dentro del mundo de los videojuegos he tenido contacto con los videojuegos, pero cuando me he puesto ha sido seriamente hace ya 4 años, porque siempre digo 3, pero ya van a ser 4. Y la verdad que al principio me sabía muy mal dropear un juego o dejarlo en stand-by cuando me quedaba bloqueada, incluso hacer trampa o buscar guías porque me sentía que estaba haciendo algo incorrecto, indebido. Pero sí que es verdad que el tiempo es finito y hay veces que nada, hay que hacerse una pausa y tomárselo de otra manera en otro momento en el que se pueda, porque si no uno se empeña y se puede quedar sin dormir, que no es el momento, ¿no? Totalmente, sí, sí. Yo has hablado lo de las mantas y quiero preguntarte un poquito sobre tus estudios y cómo ya pasas a desarrollarte para hacer lo que hoy en día haces, ¿no? De programación, pero es que no he podido evitar oír lo de tejer la manta y quiero que nos cuentes un poco esta afición o este arte que tú tienes de tejer. O sea, aparte de cultivar tu huerto urbano, de hacer deporte, también te haces cosas manuales como coser o hacer algo de Sí, realmente. crafting. Sí, es que realmente es como de repente un día pues veo, yo qué sé, cualquier tontería por internet y digo, ay, voy a probar a hacer esto, ¿no? A lo mejor al principio se te da como el culo, pero como que no me da miedo a liarla, de decir, pues voy a Sí, 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 probar. sí, sí. Por ejemplo, yo qué sé, la silla que tengo aquí detrás, pues era la Sí, típica silla de gamer esta que se empezó a pelar y tenía toda la casa llena de trocitos de plástico y dije, bueno, pues mira, me sobran unas telas por ahí, pues voy a coger, no sé para dónde estoy, voy a coger y la voy a tapizar, ¿no? Pues sí. cosas así, sí que es verdad que el tema de tejer y demás, pues cuando era muy pequeñita, mi abuela se ponía a ver la novela y ella cosía y yo decía, pues vamos a aprender a coser, a ver cómo se hace esto, ¿no? Y hacía ganchillo y hacía ese tipo de cosas, pero o sea, como que no estoy centrada solo en una cosa, sino como que me gusta demasiado todo. Ahora, por ejemplo, he empezado un cuadro de punto de cruz. Pero hace algún tiempo, pues yo qué sé, pues estaba haciendo lo que te decía de los muñecos de ganchillo, o tapizando sillas, o empapelando la pared. Como que no puedo estar quieta, es como un... Pero está muy bien, porque bueno, al final también hace que la vida sea más divertida y estás en constante búsqueda de cosas que te interesan, ¿no? Y eso, bueno, esto va con las personalidades. No, la verdad que eres una mujer 4x4. Nosotros gracias a YouTube hemos aprendido todos a cortar pelos, a coser botones y demás, pero bueno, hay gente que ha tenido influencias como tú anteriores que le han podido guiar y eso Sí. está súper bien. Pues nada, guapi, gracias por compartir todo esto. Yo creo que ya nos hemos hecho un bonito perfil de quién es Conchi, fuera de lo que podemos ver en Twitter o en LinkedIn, pero vamos ahora al tema de programación. Cuéntanos un poco, Conchi, ¿cómo han sido tus años de estudio? ¿Qué te llevó? ¿Cuáles han sido los pasos o las motivaciones que has tenido a nivel de desarrollo profesional? ¿Siempre quisiste ser programadora? ¿Y cómo llegaste hasta el trabajo de hoy? Vale, pues bueno, yo es una cosa que me parece muy, muy graciosa contar, ¿no? Porque es lo de siempre, todo el mundo piensa que a lo mejor un programador nace, ¿no?
Sí. Y yo creo que es un poco que se hace, ¿no? Yo cuando estaba pensando en a ver a qué me iba a dedicar y demás, como que no tenía nada claro, o sea, sí que tenía una cosa clara que quería hacer, pero no sabía, ¿no?, si había más opciones y demás. Entonces, yo la verdad es que todos mis estudios, todo el bachillerato, todo ese tipo de cosas fue orientada a estudiar medicina, Mm, que es bastante distinto de lo que hago a día de hoy, ¿no? como yo, además. También. Y cambié totalmente. Pues a mí me pasó un poco lo mismo. Sí que es verdad que gusto por la informática había tenido siempre. Yo creo que también lo que he comentado, ¿no?, de mi padre, del tener el ordenador en casa siempre. También siempre fue muy curiosa. Yo me acuerdo que era bastante pequeña cuando de repente me dio por desmontar unos altavoces a ver cómo estaban hechos por dentro. Mi padre le gustaba montarse ordenadores en casa y yo veía cómo se hacía y yo lo hacía, ¿no? Y me ponía con él y demás. Entonces, bueno, yo la cosa es que quería estudiar medicina y todo fue orientado a medicina. Pero ¿qué pasa? Pues lo que nos pasa a muchos, que yo hice el examen de selectividad, me puse nerviosa de narices porque soy un manojito de nervios y la pifié bastante. Entonces tenía la opción de, claro, no entraba por nota de corte y tenía la opción de o esperar al año que viene o estudiar otra cosa. Y dije, jolín, es que si no estudio medicina, ¿qué estudio? Y dije, informática. Informática me gusta, ¿no? Entonces dije, pues a ver qué se cuece. Y nada, empecé la carrera de informática, pero sin tener muy claro a qué me iba a dedicar. O sea, yo tampoco sabía lo que hacía un informático, ¿no? Tenías Sí. la típica imagen de los hackers de las películas que todo lo manejan con el teclado y el ratón parece que no Con la existe. capucha. A día de hoy yo sigo sin saber manejarlo todo con el teclado. El ratón es fundamental, por favor. Entonces, bueno, nada, empecé a estudiar la carrera y durante mucho tiempo en la carrera pues hacía las cosas, ¿no? Sí que es verdad que me gustaba mucho la parte electrónica de mi carrera. Me gustaba la programación, pero me gustaba mucho, mucho la electrónica. Y bueno, yo creo que llegó casi final de carrera o los últimos años y seguía sin tener nada claro qué iba a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó otra de estos detalles bonitos de la vida, ¿no? Yo Sí. siempre diré que mi historia con Péndulo es como la historia de amor de un anime, ¿vale? Porque ¿Por qué? siempre ha habido señales, siempre ha habido cosas, siempre ha habido un momento en el que he hecho una entrevista y en ese momento no he entrado, pero luego al revés, y ellos querían, pero yo no podía. O sea, todo ha sido muy, muy gracioso. Y bueno, igual que cuando era pequeña jugué a juegos de péndulo, cuando estaba en la universidad tenía que sacarme créditos de libre elección y dijeron que iban a hacer unas charlas de videojuegos. Y dije, Mm. ostras, me van a dar créditos por ir a charlas de videojuegos, qué guay, ¿no? Pues me fui a las charlas y resulta que el que vino a dar la charla fue un chaval que trabajaba en péndulo. ¿Actualmente Y trabaja o ya no? actualmente no, yo no le conozco. O sea, el tiempo que yo he estado trabajando y demás no hemos coincidido. Pero, jolín, a mí de repente fue como que se me abrió otra puerta. Yo no sabía que podía dedicarme a videojuegos. Porque claro, esto estamos hablando, yo empecé la carrera en 2008. ¿En Ujú. 2008? Sí, en 2008. Sí. Entonces, ahora hay muchos másteres, hay muchos grados incluso dedicados a videojuegos, pero cuando yo empecé la carrera, yo no sabía de la existencia de nada, de que me podía dedicar a esto, ¿no? Es más, bueno, cuando tomé la decisión todo el mundo me decía, pero ¿eso tiene futuro? ¿Te vas a poder dedicar a eso? ¿No? Porque Ujú. realmente nadie estaba muy al tanto de de cómo se cocía ese mundillo. Y más Entonces, hace 15 años. claro, claro, que es demasiado, que es que estas cosas, sobre todo tecnología, avanza tan rápido, ¿no? Sí, Que sí, en los últimos 2 o 3 años ha habido una marabunta así, de cambios. claro, ha sido un boom. Cuando yo ya acabé el máster, no sé si a los 2 años o algo así, empezaron los grados de videojuegos, ¿no? Sí. Pero bueno, la cosa es eso, que estando en la carrera vi esto, empecé a hacer unas prácticas y demás, y trabajé en consultoría un poco, y aunque no tenía todavía claro qué me iba a dedicar, tenía claro a lo que no me iba a dedicar, que era consultoría. No me gustó, lo probé, no me gustó y dije, ¿qué puedo hacer? Pues dar un salto de fe y meterme en videojuegos. Sabía que yo estudié en la Complutense de Madrid informática y,
y sabía que la misma Complutense tenía tenía un máster de programación de videojuegos. Y dije, pues me voy a meter. Ahí me impulsó bastante mi madre, ¿vale? Porque también es lo típico, es un máster, tienes que pagar, es una pasta, no sabes si vas a poder dedicarte a ello porque no sabes cómo está el sector. Y mi madre me dijo, tira para adelante, Conchi, vamos a ver, vamos a probar, tal. Y decía, a ver, tienes 20 años, es el momento de equivocarte. Si sale mal, pues, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Total, que dije, Claro. de cabeza, vámonos, ¿no? Y ya, bueno, pues ahí fue ya hacer el máster de videojuegos, descubrir que era mi pasión, Qué que guay. había nacido para esto y no lo sabía, y nada, y la verdad es que desde entonces pues me dedicaba a esto siempre. Y qué apasionante, la verdad. A mí me pasó una historia similar con querer hacer medicina forense y pasar a técnico de laboratorio para hacer el paso a médico forense y acabar por dirección hotelera y ponerme en hostelería y turismo, que es completamente diferente, ¿no? Pero también descubrir que es una pasión, que es un cambio de sector, pero es una pasión muy grande de estar con gente y en los viajes, que es lo que me encanta. Pero volviendo a ti, decías lo de la charla. La charla la tuviste estando en la universidad, antes del máster. ¿Te acuerdas un poquito de qué iba la charla o qué comentaron que hizo que te viniera tantas ganas de pensar en el desarrollo profesional en ese aspecto? Ostras, pues a ver, como tengo memoria pez, seguramente no O me las acuerdo. las sensaciones, ¿no? ¿Qué fue aquello que te hizo impulsar? Bueno, porque venía de Péndulo Estudio y ya empezabas a entender un poquito más las empresas que habían detrás de los juegos Claro, igual. o sea, fue como, yo creo que toda la conexión fue sobre todo eso, péndulo. Fue Ujú. de repente coger y decir, ostras, que este chico trabaja, este chico ha hecho el juego, ¿qué tal? ¿No? Es como, y verle, no sé, y verle tan cercano, contando un poco lo que era su trabajo, lo que era el buen rollo que había en la empresa, las conversaciones tontas que pasan en una empresa de videojuegos, como, yo qué sé. O sea, hay cosas muy absurdas que dices que tienen todo el sentido del mundo dentro del contexto del videojuego, ¿no? Pero fuera lo oyes y dices, pero qué, pruébame esto, a ver si a ti te peta, ¿no? Y cosas muy extrañas, ¿no? O joder, el jabalí otra vez me está haciendo cosas raras. Y dices, ¿qué dice esta, no? Y no sé, como que todo eso me animó mucho, el saber que eso, el conocer a alguien detrás de ese videojuego, de esos videojuegos Claro. que para mí habían marcado un antes y un después, y decir, ostras, qué bonito, ojalá yo pudiese trabajar aquí, ojalá yo pudiese desarrollar videojuegos también. Qué guay. Y luego el máster, hiciste el máster en la Complutense. Con el trabajo, el estudio de máster, la docencia que te dieron en el máster, ¿te sentías ya preparada para empezar a encaminar qué salidas profesionales o qué empresas o qué roles tenías que aplicar? ¿Cómo fue la parte de buscar trabajo tras el máster o cómo crees que el máster te ayudó? Vale, pues a nivel de prepararme profesionalmente, a nivel técnico, yo he de decir que creo que he aprendido muchísimo más de programación y de eficiencia de programación en un año de máster que en 5 años de carrera. Es decir, A eso voy, porque yo no conozco nada ahora mismo, el currículum escolar o curricular, las docencias ni las prácticas que se pueden dar más técnicas, ¿no? Pero entiendo que hay tanto abanico ahora de grados, de carreras universitarias y de másters, que me interesa saber en tu caso y en tu experiencia en aquel entonces, cómo eran de específicos. claro, pues a ver, por ejemplo, lo que fue la carrera es eso, era como tocabas un poquito de varios palos distintos, lo que comentaba de la parte más electrónica, la parte más programación, ¿no? Para Ujú. ver un poco por dónde orientarte. Sí que es verdad que lógicamente aprendes a programar, lógicamente yo creo que lo que todos los programadores aprendemos sobre todo en la carrera es aprender a sacarte las castañas del fuego, de decir, no lo sé, pero lo busco, no lo sé, pero aprendo en un momento y lo hacemos, ¿no? Y Sí. luego el máster sí que es verdad que fue mucho más orientado ya a lo que era coger. Sí que es verdad que yo en la carrera hubo una asignatura que se llamaba Ingeniería del Software, que hicimos un juego, ¿vale? Porque Ujú. era como eh, lo que es un equipo trabajando en un proyecto, cómo empezar el proyecto, cómo plantearlo, cómo desarrollarlo, no sé qué, y decidimos hacer un juego los compañeros. Pero luego ya en el máster era ya más centrado. Había un máster de programación y un máster de diseño.
Entonces, colaborábamos ambos másters. Ah, qué interesante. Entonces, los diseñadores diseñaban el juego y nosotros lo programábamos. Entonces, toda la evolución de todo ese año era desarrollar este juego mientras que recibíamos clases pues, sobre distintas cosas, ¿no? Sobre, yo qué sé, sobre física, sobre conexión de red, sobre no sé qué. Y claro, todo lo guay era que todas estas cosas que ibas aprendiendo las podías ir metiendo y aplicando en tu juego. Sí que es verdad que muchas veces, pues claro, querías meter todo lo que habías aprendido y era imposible. Pero era muy chulo porque eso, estaba muy preparado, muy orientado a conocer cómo era el desarrollo de un juego y todas las cosas que podías hacer dentro, que a lo mejor eso, cuando piensas en programador de videojuegos no sabes exactamente, ¿no?, qué puedes hacer, pero hay un abanico tremendo de cosas que puedes hacer. Puedes hacer una inteligencia, un comportamiento de un enemigo, pero también puedes hacer una herramienta para que el animador pues trabaje más fácilmente con no sé qué. Puedes hacer, pues yo qué sé, el proceso de físicas de cómo rebota esto, el rozamiento que tiene esta caja cuando lo desplazas, puedes hacer 1000 cosas. Entonces, bueno, pues la verdad es que el máster me preparó mucho a la hora de conocer un poco todo lo que podía hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando acabé el máster, a pesar de que, bueno, sí que estaba con la cosa de ya, me voy a dedicar a videojuegos y tal, empezó pues a haber un montón de come-come, de habladurías de que estaba la cosa muy mal en el sector de videojuegos. Y digo, joder, En necesito España. dedicarme a los videojuegos cuando está la cosa muy mal. Sí que es verdad que además justo cerraron varias empresas, cerró Virtual Toys, cerraron como varias empresas gordas en ese momento y dices, ostras, ¿y ahora qué, no? Y escuchabas Sí. mucho eso, porque al máster también venía gente de distintas empresas que trabajaba ya en el sector a hablarte también, ¿no? Y a contarte un poco, a darte una clase específica de lo que hacían ellos. Entonces, bueno, yo la cosa es que cuando salí del máster dije, a ver, vamos a ver, yo me voy a poner 3 objetivos. Entonces, yo voy a intentar encontrar trabajo en Madrid, que yo soy de Madrid. Si no encuentro trabajo en Madrid, voy a probar en cualquier otra parte de España. Y si no encuentro en cualquier otra parte de España, probaré fuera de España. Pero yo, mi cosa era quedarme en Madrid. Yo quería quedarme en Madrid. Pues la cosa es que bueno, había por ahí una lista de empresas de videojuegos que había en la industria española. Muchas, yo creo, que habían cerrado ya, pero yo tenía la lista, hay una lista impresionante. Igual no existía la base de datos de Debuego en aquel entonces, pues que ahora hay. Yo creo que no. Seguro. Pero vamos, que eso, encontré una lista gigante y dije, mira, yo voy a spamear aquí a muerte. Sí que es verdad que lo que hice fue mirar. Al principio miré un poco el tema de a ver si buscaban a alguien de mi perfil y tal. Y había otras páginas, como por ejemplo la de Tequila, que decía, si crees que encajas con este perfil o crees que nos puede interesar tu currículum, pues envíalo. Y yo dije, claro, pues yo lo envío. Y si ya eres tú el que me dice que no, ¿sabes? Claro. Total, que yo hice eso, yo hice un poco de spam a muerte. Y nada, pues lo típico, la verdad es que no hice muchas entrevistas, tuve algunas contestaciones de que no, de que sí, que no, y básicamente tengo recuerdo en ese spam hice 2 entrevistas, pero porque fue muy rápido. Resulta que hice una entrevista con una empresa. Ajá. Y según salí de la entrevista, me llegó un correo de Tequila que querían hacer entrevista conmigo. Entonces, la empresa con la que hice la primera entrevista me cogió y Tequila también. Y fue como, me voy a Tequila. Me gustaba más el proyecto porque era el momento de Rhyme y demás. Y dije, me voy a Tequila, y fue como empecé ya en Tequila. Y si no te importa o puedes, hasta donde tú puedas, ¿qué información tenías en aquel entonces de las 2 empresas? Aparte de, tú ahora dices el proyecto de Rhyme, pero cuando te entrevistaron, ¿eras consciente de los proyectos o del ambiente o de tu función más concreta en ambos y te decidiste por Tequila, o era bastante vago pero al final descubriste que hiciste una buena elección? Pues, o sea, tenía bastante claro cómo eran los tipos de proyectos de la primera empresa y de la segunda,
¿vale? Porque la primera empresa era una empresa de móvil, Ujú. ¿vale? Entonces era más de runners y cosas así, juegos un poquito clónicos, ¿no? Con variaciones y tal, pero me llamaba menos, lógicamente, uno cuando, sobre todo cuando además acabas de entrar en el mundillo, lo que quieres hacer es lo mejor del mundo, ¿no? Claro, claro. Quieres hacer algo que te llene, bueno, siempre quieres hacer Me haga algo que te sentir llene, orgulloso, claro. pero vas todavía, ¿no? Y tal. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues la primera empresa era una empresa más pequeña, no era conocida, Tequila era conocida, bastante conocida, ¿no? Yo cuando le decía a mis compañeros del máster, no, pues he hecho una entrevista con Tequila, joder, con Tequila, qué guay, que están desarrollando Rhyme. Rhyme había tenido mucho bombo porque había sido portada de la Edge, que es una revista Sí, sí, bastante sí, 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 importante. sí. Y claro, pues, a ver, yo no sabía en el día a día si me iban a poner a resolver bugs o tal, ¿no? En la entrevista sí que es verdad que en la primera empresa sí que me contaron un poco cuál iba a ser el estilo y no me gustaba demasiado, pero era como yo quiero meter la cabeza donde sea, ¿no? Y ya cuando entré en Tequila sí que es verdad que tengo un recuerdo maravilloso de la entrevista que hice, porque, bueno, la verdad es que justo el que me hizo la entrevista fue después mi jefe de programación y fue una entrevista que yo puedo decir que me lo pasé bien en la entrevista. Yo Qué no sé por qué, pero ese día yo iba además confiada, ¿no? Y el buen rollo que había, lo majos que eran, el entrar en la oficina y que el que me iba a hacer la entrevista iba con chanclas, pantalones cortos y una camiseta de Elmo, creo que era. Y dije, guau, este es mi sitio, me siento súper bien. Y nada, pues me sentí muy bien. Además, pues me dieron pues la prueba técnica y demás y me dijeron, ¿qué quieres? ¿Te doy unos folios, la resuelves tal? ¿O quieres que la resolvamos aquí sobre la marcha, no? Y yo no sé por qué me vine arriba y dije, no, sobre la marcha, pues vamos, sí, vamos hablando y tal. También pensé que muchas veces cuando tú haces una cosa por escrito, nadie ve cómo razonas, ¿vale? Ah, muy Nadie bien, ve. Tú puedes ser que te equivoques, pero por una tontería, y eso en una cosa escrita no cierto, se ve. Pero hablando con la cierto. persona, de repente dices, pero tú estás seguro, y dices, anda, no, coño, que esto lo haces de esta manera, de no sé qué, de tal. Y decidí hacerlo así. Y la Estamos dando, verdad. Sí, perdón. perdona que te corche, Conchi. Digo, estamos dando un máster para hacer entrevistas que le puede venir muy bien a cualquier persona. Es verdad, porque yo, por ejemplo, también he tenido bastantes entrevistas laborales y es verdad que cuando has salido bien y han salido mal, las experiencias de otras personas te pueden ayudar a enfrentarte en situaciones solo escuchando que aún no has vivido, ¿no? Y yo creo que para una persona que no haya hecho una entrevista para aplicar para un perfil de programación y sé que hay una parte técnica, aparte de la de cultura de empresa y de otras preguntas que te puedan hacer, creo que está muy interesante lo que tú dices, ¿no? Que cuando te den el caso práctico, pues si tienen la oportunidad de verte razonar o grabarte o lo que sea, ¿no? Que entiendan que igual tiene mucha lógica, aunque igual el resultado final no es exactamente el que estuvieran esperando, ¿no? Claro, es que además yo, por ejemplo, bueno, a día de hoy pues hago entrevistas a programadores, ¿no? Entonces, parte de estas entrevistas hay una parte técnica que es hablada. Y es hablada y yo sé que a lo mejor al programador que viene, pobrecito mío, recién salido del máster, dice, hostia, que me van a preguntar ahora mismo aquí en vivo, ¿no? Y se ponen súper nerviosos. Pero sobre todo es por eso, porque yo en mis carnes he visto que muchas veces no es tan importante que tú me digas qué hace el producto vectorial, sino que de repente digas, ah, coño, claro, yo lo usé para no sé qué y tal, y entonces, claro, porque, y le veas un poco cómo funciona esa persona, ¿no? Y tú veas que a lo mejor tú le notas nervioso, pero le das esta pistita y de repente esos nervios se le quitan y se lanza. Entonces mola mucho el hablar con la gente más que una prueba técnica que no le ves, que no tal, que le ha podido responder su amigo que está en casa, ¿sabes? No, no, claro, claro. Pues de ahí éxito para Tequila y la función que tuviste en Tequila es Gameplay and AI Programming at Rhyme, según estoy leyendo. Cuéntanos un Sí. poco cuál era el rol que cumplías en Rhyme y nada, y si ha habido algo que te ayudara, alguna habilidad que aprendieras o
o alguna anécdota que te hayas llevado de la experiencia de esos tiempos, porque estuviste bastante tiempo, 3 años en Tequila. Sí, estuve, pues sí, cerca de 3 años. A ver, en Rime, mi trabajo, bueno, al principio, lógicamente, pues cuando entras novatilla y demás, ¿no? Pues te dedicas a arreglar errores, a arreglar bugs y demás. Pero la verdad es que enseguida me hice bastante al proyecto, me gustaba mucho lo que estaba planteado. Y enseguida, pues mi jefe de programación en ese momento me confió el programar la inteligencia de las sombras, que son estos bichos, ¿no? Negros con el círculo blanco en la cara y tal. Y claro, a mí además que la IA siempre me había gustado muchísimo, fue como maravilloso, me encantó, ¿no? Y nada, a ver, estuve desarrollando pues eso, la IA, luego estuve con mecánicas del juego. Me acuerdo que al principio, pues cuando llegué, justo había una compañera que la verdad es que conocía muchísimo de todo el sistema y demás, que justo se daba de baja por maternidad. Así que bueno, me embebí de todo eso que sabía ella para intentar, ¿no? Reemplazar un poquito esos meses que estaba fuera. Y nada, la verdad es que, a ver, hice un poquito de todo. Hice eso, gameplay, sistemas como las cajas que las empujas y demás, una mecánica de puzzles en concreto o cositas así, ¿no? Arreglar bugs como una loca. Sistema de animaciones también tocas, ¿no? Trabajar mucho sobre todo a nivel de, cuando trabajas sobre todo de gameplay, trabajas mucho con otros departamentos. Eso la verdad es que me encantó porque, bueno, a pesar de que lógicamente todos somos introvertidos al principio, pero me gusta mucho trabajar con gente, ¿no? Y decir, ostras, es que esto lo que hemos conseguido colaborando entre los dos, ¿no? Mira qué bonito ha quedado y tal. Entonces yo trabajé muchísimo con el departamento de diseño. Vamos, que eran unos cracks porque además muchos tenían formación técnica, con lo cual diseñaban con conciencia de que lo que estaban haciendo no te la iba a liar. Y luego, pues eso, con el departamento de animación, todo el sistema de animación de las sombras, tuvimos que montar una estructura en concreto para poder gestionarlo bien porque tenían como demasiadas cosillas y demás que podían afectar y entonces fue más fácil montar toda una estructura para rellenarla de datos y poder hacerlo de una manera un poco más dinámica. Qué interesante. ¿Y cómo era de grande el equipo de Tequila? Siendo tu primera experiencia, tu equipo o en total todo el equipo que estaba trabajando para Rime, ¿sabes cuántos fuisteis en total? A ver, variamos ¿Máximos? como cualquier Sí. proyecto, ¿no? En ciertas etapas es más grande, en ciertas etapas es más pequeñito. Podría decir que a lo mejor éramos como 8 programadores, 8 o 9 programadores más o menos. Y el equipo en total, pues no sé, a lo mejor llegamos a los 40 personas en algún momento, distribuidas entre distintos departamentos. Pero vamos, yo creo que programación éramos eso, como 8 o 9 personas. ¿Y cómo pasas de trabajar a Tequila a esas primeras experiencias, además salida del máster, que es increíble, a una empresa como Ubisoft? ¿En qué momento se da la necesidad al cambio y cómo fue ese salto? Pues, a ver, fue todo bastante inesperado, ¿no? Porque, a ver, yo terminé Rime. Cuando terminé Rime estuve trabajando en otros 2 proyectos dentro de Tequila, ¿no? Estuve en el port de Sexy Brutal a Switch y estuve ayudando un poquito con el sistema de TRCs y demás de Invisible Hours. Entonces, durante ese tiempo, sí que es verdad que había un diseñador que estaba allí en Tequila que resulta que había visto, ¿no? Le habían contactado para ver si le interesaba un puesto de diseñador, ¿no? En Ubisoft. Y claro, y le preguntaron que si conocía algún programador. Y me recomendó. Y yo le dije, ¿pero qué has hecho? Que yo me quiero quedar en Madrid. ¿Qué tal? Pero claro, si me hubieras dicho irme a cualquier empresa, a lo mejor me hubiera dado más de decir, mira, Apuro, pereza, claro. paso, tal. Pero claro, Ubisoft, estamos hablando también de una empresa que Far Cry, Assassins, yo jugaba mucho a sus juegos también. Claro, lo que has comentado, son juegos que tú has disfrutado muchísimo. Claro, y una empresa grande, ¿no? De decir, ostras, Y yo tanto. trabajando en Ubisoft, tal, ¿no?
Y claro, yo dije, pero joder, las pruebas técnicas para esto tienen que ser bestias, ¿no? Digo, mira, yo voy a hacer una cosa. Yo no quiero irme, pero yo voy a hacer las pruebas. Entonces, si las paso, ya será el problema de decidir qué hacer. Pero como no sé si las Claro, voy a claro. pasar, yo las voy a hacer. Total, que me tiré meses de pruebas y entrevistas y demás. Además, por supuesto, claro, allí utilizabas el inglés, con mi inglés vallecano sobre todo de esa época, que era horroroso, ¿no? Sigue siendo malo, pero era horroroso entonces. Em, entonces, bueno, pues hice las pruebas y demás y me pusieron en el compromiso de decir, ¿qué haces ahora? Y claro, fue un poco tirarme a la piscina, de decir, me gusta Tequila, me encantaba la gente con la que trabajaba, o sea, es que a mí me cambiaba la cara cada vez que entraba por la puerta por las mañanas. Es súper Y importante. es súper importante, es que más que cualquier otra cosa, más incluso que el Sí, proyecto, es la gente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nada, y dije, pues me voy a Ubisoft, me voy de Madrid y nada, y me fui para allá. A Barcelona. A Barcelona, sí, en Ubisoft Barcelona. ¿Y qué tal? ¿Cuál era la labor que hiciste en Ubisoft? Estuviste, según estoy viendo aquí, casi también 3 años. Sí. ¿Cuáles eran las funciones que hacías? ¿En qué proyectos estuviste trabajando? Cuéntanos un poquito esas responsabilidades que tuviste. Vale, pues mira, en Ubisoft, claro, fue un cambio muy grande. Fue un cambio muy grande de una empresa como Tequila, eso. Imaginamos, pues yo qué sé, que a lo mejor el proyecto hemos dicho que eran 40, ¿no? Y Ujú, aquí a lo mejor solo en la oficina, yo entré como número 100 en la oficina, que ahora creo que han duplicado el tamaño. Pero claro, en Ubisoft trabajas con distintos estudios de distintas partes del mundo. No es un proyecto en el que haya 100 personas, es que a lo mejor en el proyecto hay 200 tropecientas mil. personas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y claro, primero fue ese crecimiento tan grande de decir un entorno completamente distinto. El tener Más que corporativo. trabajar muchísimo más corporativo, tener que trabajar en un idioma distinto al tuyo, teniendo bajo nivel también en inglés. Porque claro, los compañeros eran de todas partes, ¿no? Y luego, pues yo estuve trabajando, el primer proyecto en el que entré y en el que estuve prácticamente todo el tiempo que estuve allí, fue en Rainbow Six Siege, que es un shooter Ujú. multiplayer. Entonces, Precisamente el género que te encanta. claro, ahí fue un poco así, ¿no? Porque dije, claro, yo cuando dije Ubisoft yo quería irme a un Assassin's Creed, Bueno, yo pero aún que, así es un juego muy icónico y masivo, ¿no? Aún no, así claro, es un juego gigante. pero te da un respeto que te cagas, ¿eh? Claro, 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 a eso voy, ¿no? Que no estamos hablando tampoco de pequeños juegos, porque hablamos de Ubisoft y la audiencia es enorme, la comunidad Claro, también. y sobre todo yo creo que lo que más respeto daba es que era un juego que tenía su público de eSports, que se hacían competiciones y que estaba live, que estaba afuera, que yo lo que subiera podía romper las cosas, ¿no? Sí, Entonces, claro, eso te da, ¿no? Como cierto respetito. Sí que es verdad que, por supuesto, lo que hemos dicho es mucho más corporativo y todo el control que había para subir cualquier cosa, había pues muchísimas revisiones de código, muchísimo protocolo, muchísimos mm, testeos. O sea, sí que es verdad que había una infraestructura de la leche. O sea, yo eso hay veces que ¿lo en echas de péndulo menos? lo echo de menos, ¿no? Porque Sí, decir, sí, sí. ostras, yo hacía este cambio y cogía y se generaba una vila automática que el equipo de testing probaba y me decía si estaba todo bien y entonces yo ya lo subía tranquila de que todo funcionaba, ¿no? Aquí no, Claro. aquí es un poco distinto el flow, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, en Ubisoft el flow era como muy lento todo, porque yo trabajaba pues a lo mejor con Monreal, hay una diferencia horaria, hasta que puedes hablar con el que te está revisando el código que está en Monreal, pues pasa un tiempo y se extienden las cosas mucho. Ujú. Entonces, sí que es verdad que el juego no era mi favorito, también al final le encuentras el gusto a lo que sea, porque yo siempre digo que si tuviera que hacer un juego de fútbol, seguro que me acababa gustando el juego que estaba haciendo, aunque no me guste el fútbol. Pero bueno, la cosa es que tampoco me motivaba tanto ese flow tan Tan protocolario, ¿no? lento, sí, 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 tan Claro, rígido, ¿no? claro, volvemos yo soy una persona, soy un culo inquieto, no puedo parar de hacer cosas, entonces
No toleraba muy bien la frustración de la espera o de tirar yo qué sé, 2 líneas de código en un día solo, ¿no? Desarrollar tan lento, ¿no? Sí. Entonces, pues sí que es verdad que eso me quemó un poquillo. Y, y bueno, pero la verdad es que lo de siempre, trabajaba muy bien con el equipo, había muy buen rollo y demás, y la verdad es que estaba muy contenta, ¿no? De trabajar con ellos. Uy, ¿qué ha pasado? Nos hemos caído un momentito. Hemos vuelto. Uy, Disculpad, chiquis, ya ya estamos estamos aquí, de ¿no? vuelta. Perdona, estabas diciendo que tenías que gestionar los tiempos con el trabajo y eso pues es lo que llevabas un poco peor. Sí, sí, que lo llevaba eso, lo llevaba un pelín peor y demás. Y bueno, realmente luego existió la oportunidad de cambiarme de proyecto dentro de UBI, Ujú. además a trabajar en una parte más de inteligencia artificial, que era lo que me gustaba más a mí, ¿no? Y me cambié. Pero lo que te he comentado antes de la historia de amor con péndulo, pues volvió a aparecer péndulo en mi vida y me engañaron. Antes de que vayamos a esa historia súper bonita, porque es donde ahora estás y quiero indagar mucho sobre tu actualidad y tu camino y tu proceso de crecimiento profesional dentro de Péndulo. ¿Alguna anécdota o aquello que te sientas más orgullosa de cositas que hiciste o que aprendiste en tu época de Ubisoft, que la gente pues pueda entender un poquito el trabajo que tú desempeñabas? ¿Qué es eso que hiciste para el juego en esa empresa que te hace sentir más orgulloso o sencillamente te ayudó a ti a desarrollarte? Mira, yo a nivel de ayudarme a desarrollarme, yo Ujú. creo que fue un poco el tema de las code reviews y todo esto, de las revisiones de código. Me ayudó a desarrollarme porque nunca me han dado tantas tortas como en ese momento de decir, Pushback, los pushback, pushback, sí, sí, rollback. muchas veces yo creo que los programadores, y yo me incluyo, que me ha pasado, sobre todo cuando eres más joven, eres un poquito prepotente, ¿no? A lo mejor te lo Ujú. tienes un poquillo creído. Y cuando viene alguien que te da 1000 vueltas, porque siempre hay alguien que te da 1000 vueltas, y te Claro. dice, a ver, mira, has hecho esto, vale, y dices, pero bueno, está muy guay porque a mí me ayudó a tener un conocimiento de programación súper importante. Es decir, yo Claro. aprendí muchísimo, muchísimo de esta gente tan experta, ¿no? Que llevaba a lo mejor 1000 años trabajando Sí, en sí. todo esto. Y eso me ha ayudado mucho a mi trabajo actual, de yo muchísimas de las cosas que aprendí allí me las he llevado a, a péndulo, ¿no? Y luego a nivel de desarrollar, yo creo que mira, yo creo que esto es como me pasó con Rhyme. Yo creo que lo que más feliz me ha hecho ha sido ver a la gente jugar al juego. En Rhyme me emocionaba muchísimo ver los gameplays de la gente y demás y tal, porque además lo vivían, lo disfrutaban, lloraban y llorabas con ellos, Sí, ¿no? sin spoilers, chicos, sí, hemos hablado mucho de Gris en el canal, pero yo creo que los que no conozcáis Rhyme, no leáis muy detenidamente de qué va, porque es un juego no narrado, pero es un juego súper emotivo que creo que a todos los cookies os encantaría. Y ahí acabas llorando, fijo. Hay lagrimita, hay La lagrimita. lagrimita. Durante el desarrollo también hubo lagrimitas de eso, de decir, joder, qué bonito está quedando, ¿no? Y con Rainbow, pues fue un poco lo mismo, ¿no? Joder, dices, a ver, a lo mejor a mí es un juego que no me motiva tanto, pero ves tanta gente disfrutarlo, tanta gente jugarlo, vivirlo, siguiendo las competiciones de esto, de eSports y tal, que dices, joder, qué guay, ¿no? Estoy llegando a un montón de gente, están disfrutando con mi trabajo, están... Entonces eso yo creo que es lo que siempre me ha gustado más de esto, el ver cómo la gente disfruta con lo que haces. Qué chulo, qué guay, qué bonito. Sí, aquí en el chat no he podido dejar de leer a gente como KDJ que decía que les encantaría algún día, si pueden conocerte o verte en persona en algún momento, que les firmaras el Rhyme. Y yo a ella les he dicho que yo ya te lo he pedido antes también, porque Contad con ello. Tony y yo nos hicimos con una copia física de Switch, así que nos encantará.
Bueno, Guapi, nos estabas explicando que llegó una estrellita y una historia de amor también así muy icónica con el cambio de Ubisoft a Péndulo, ¿no? Así que Sí. cuéntanos un poco qué es lo que pasó, cuál es esta historia que hay detrás de la motivación a unirte a Péndulo. Vale, pues bueno, todo Nos tienes empezó... súper enganchados, ¿eh? No sé, ¿Eh? el chat está muy callado. ¿Estáis vivos? Porque estáis tan callados, creo que estáis como ya así embobados con la entrevista. A ver, pues mira, todo empezó, ya te he dicho, ¿no? Con todo el tema de jugar a los juegos de péndulo. Luego viene la historia del que viene a presentar al máster. Y claro, ¿qué pasa? Que yo estoy haciendo el máster y lo que hago es mirar cada día la página de péndulo. Mirar Ajá. cada día, a ver si publican ofertas, a ver si publican ofertas. Y no hay ni una sola oferta. Total, que nada, yo sigo mirando por si acaso cada día y tal. Entro en Tequila y sigo mirando. Y a los 2 meses de entrar en Tequila sale una oferta. Y digo, joder, digo que ya me he ido a Tequila, que me gusta mucho el proyecto, qué tal, ¿qué voy a hacer? No me puedo ir de Tequila ahora, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Yo tenía un compañero con el que, bueno, estudié la carrera, estudié el máster y demás, y le dije, oye, mira, que ha salido esta oferta, tal, por si te interesa, no sé qué. Y, y sí que es verdad que bueno, que cogió y aplicó él a la oferta y le cogieron, Vaya, ¿vale? Y dije, bueno, maldito. es como lo típico de, bueno, no lo tengo yo, pero al menos lo disfruto porque alguien, ¿no?, que Que conozco está... lo típico de mi amiga, de la persona que me gusta no se fija en mí, pero al menos se fija en mi amiga. Pues un poco de ese rollo. Entonces, Amor-odio. amor-odio. Y dije, joder, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues la cosa es que él entró allí, yo seguí en Tequila. Y cuando ya acabó Tequila, pues tuvimos un tiempo lo típico de ahí de vaivén, de a ver qué pasa con el proyecto, de no sé qué, a ver qué proyecto hacemos después y demás. Y cogí y de repente pues salió otra oferta de péndulo. Y dije, pues esta es la mía, voy a echar. Total, que me llaman, voy a la entrevista y resulta que cuando hago la entrevista, allí estaba pues mi amigo que seguía trabajando allí, estaba el lead de programación de ese momento y estuvimos haciendo la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Que la posición para la que estaban buscando un programador era un programador de gameplay, ¿vale? Y literalmente me dijo Juanmi, que era el lead de programación, dice, Conchi, es que yo a ti no te veo en gameplay. Yo a ti te veo más en la parte de motor, de core, ¿no? Y claro, y me explicó un poco cuál sería el trabajo a desarrollar por parte de gameplay. Y claro, a mí tampoco me llamaba mucho. Y digo, joder, es que me da pena, yo no me quiero ir. Pero también decía, bueno, puedo entrar como gameplay y luego tal, ¿no? Total, que bueno, la cosa se quedó ahí un poco y Un poco frío. fue como, bueno, pues al menos ya nos conocemos, ¿no? Y si surge otra oportunidad y os interesa, pues estoy aquí, que lo sepáis. Bueno, pues esa oportunidad surgió justo el Ujú. día antes de hacer la mudanza a Barcelona. ¡Ostras! Y fue como, no, mira, me llamó otra vez Juanmi, ¿quieres? Que es que justo tal. Y le dije, a ver, me lo voy a pensar, pero estoy en esta situación. Entonces, pues claro, fue otra vez decir que no. Y claro, ya estando en UBI, pues yo, claro, mi pareja también estaba viviendo aquí en Barcelona. Yo no me podía volver a Madrid en sí, pero yo decía, oye, ¿y existirá la forma de trabajar en remoto para péndulo, tal? Yo le preguntaba a mi amigo a ver si sabía algo y demás. No, Conchi, eso de momento no tal, no está pensado y demás. Y yo Qué dije, bueno, difícil situación. pues nada, ¿no? Total, que yo seguí pues en Ubisoft. Y resulta que tiempo después llegó el COVID, me cambié de proyecto, me fui al otro proyecto en vez de en Rainbow, que iba a hacer lo que quería ya dentro de Ubi, y de repente me dice mi amigo, oye, Conche, ¿te acuerdas de lo del remoto? Pues que puedes El trabajar en remoto 100%. si quieres. Y digo, joder, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero por qué? Ahora que me cambio de proyecto, que voy a hacer lo que quiero, ¿qué tal? Otra vez surge esta oportunidad y digo... Y claro, aquí ya fue liarme la manta a la cabeza y decir,
es que yo siempre he querido irme a Péndulo. Y es que ya más oportunidades, o sea, seguramente podía haber a lo mejor tenido más oportunidades, ¿no? Pero ya era como, a la tercera va la vencida, ya no puedo esperar más. Más señales del universo no puedo captar. Claro, y era como, joder, me daba pena porque llevaba mes y medio en el otro proyecto, me daba una pena increíble coger y decirle a la gente, oye, no, que me voy. Pero lo hice, dije, es que es donde quiero estar. Tenía claro que en Péndulo iba a poder desarrollarme más a nivel de conocimientos de programación, que iba a poder ser más todoterreno, no estar específicamente solo en una cosa, ¿no? Sobre todo por el tamaño de la empresa, que eso hace siempre mucho a nivel de las tareas que realizas. Sí. Y me fui a Péndulo y me dediqué a trabajar en remoto desde entonces. Desde 2020 estoy allí, 4 añitos voy a hacer en nada. Perfecto. Si es que eres una persona, una invitada muy fácil porque nos cuentas un montón de cosas y me das mucho pie a lo que te iba a preguntar ahora. Digo, es que me viene perfecto porque el cambio ya de una empresa a la otra queda clarísimo y vamos, estamos siguiendo como si fuera hasta un culebrón tu historia vital, pero es súper interesante. Me tengo que a veces acordar que estoy aquí también para preguntarte, pero quería preguntarte precisamente eso, haces el cambio y empiezas en 2020. ¿Y en qué momento está la empresa Péndulo y el proyecto? ¿Entras con Tintín directamente o hay algún proyecto o es el mismo con el que entrevistaste anteriormente? ¿Cuánta diferencia hay entre el momento en el que entrevistaste que estabas con Ubisoft la primera vez a la segunda? Mira, la primera vez que yo hice la entrevista con Péndulo, estaban desarrollando BlackSat. Uh-huh. Y cuando yo entré a trabajar en Péndulo, ellos estaban acabando Vértigo. Sí, iba a Entonces, decir, luego a Vértigo, que es de Vértigo, Alfred Hitchcock, ¿no? que está muy bien, lo recomiendo encarecidamente. O sea, No los he es jugado, pero los tengo en Switch. pues totalmente recomendable, vamos. Y nada, ellos estaban desarrollando Vértigo, pero todo vino también un poco porque en Péndulo se estaba trabajando con un motor en concreto que era Unity y querían hacer el paso a Unreal, que es otro motor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía toda la experiencia de Tequila con Unreal. Sí que es verdad que en Ubi trabajas con motor propio, pero en Tequila pues trabajé con Unreal todo el tiempo. Entonces había una serie de herramientas, de sistemas, de todo esto, como os he dicho, que es el core, que había que traducir de un lenguaje, porque además era un lenguaje de programación distinto, un motor distinto, y había que hacer todo ese port, ¿vale? Para empezar a desarrollar Tintín sobre ese nuevo motor. Entonces yo entré para eso. Entré en el momento en el que el proyecto no se había empezado. Tintín no había ni un solo commit, o había un commit, ¿no? de creación del proyecto y ya está. Y entré justo pues a empezar a desarrollar Tintín, pero desde el esqueleto. Desde cero, qué bien. ¿Y entras en qué posición? ¿Cuáles eran tus responsabilidades o primeros proyectos y cómo va eso evolucionando a lo largo de los años? Pues hasta lead programmer que eres ahora. Pues a ver, la verdad es que todo fue muy, muy repentino, ¿no? Porque yo entré como senior programmer. Entonces yo entré allí, yo picaba mi codiguito, yo iba haciendo mis cosas, ¿no? Y demás. Y al cabo de un tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero no llegó a un año, me propusieron para lead programmer. Entonces el equipo iba a crecer, necesitaban un lead de programación y yo era una persona con la que bueno, que ya nos conocíamos, teníamos confianza y me propusieron el hecho de si quería ser lead. Entonces, fue muy divertido porque yo en esta vida me he equivocado muchas veces. Siempre con informática al principio dije, nunca estudiaré informática, y estudié informática. Y otra cosa que dije fue, nunca seré lead. Nunca quiero ser lead porque yo lo que quiero es picar código. Y volví a lo de siempre y dije, es que si no lo pruebo no sé si me gusta. Entonces me dije, pues venga, pues vale. Para los que no sepamos, bueno, yo lo sé porque te he escuchado y tengo un poco de idea porque también trabajo en una empresa muy técnica, pero para los que no conozcan qué es un lead o un lead programmer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo anterior y este de lead? Aunque sea muy básico, pues igual está bien que nos lo expliques con tus palabras, cuál es tu día a día, las responsabilidades, las diferencias. Vale, pues, o sea, es completamente distinto. Sí que es verdad que
Como he comentado antes, lo bueno de Péndulo es que puedo permitirme hacer un poquito de todo, pero ha habido situaciones durante Tintín en los que no he podido hacer un poquito de todo y solo he podido ser lead y ya está, porque ha habido un equipo muy grande, mucha gente que gestionar y demás. Pero claro, el ser programador, al final tú vas a estar picando código, vas a estar trabajando con otros departamentos y demás, pero te centras en cumplir tus tareas, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? A nivel de lead, lo que tienes que hacer es gestionar gente. Y eso es como una habilidad con la que no naces, y menos un programador que solemos ser un poquito rarillos a veces, ¿no? A nivel de relaciones sociales. Y, y claro, tienes que saber gestionar gente, no solo de asesorarles a nivel de código, sino, o de, yo qué sé, de eso, de recomendaciones de tirar por aquí y tal, sino de lidiar con sus problemas, de motivarles, de que no se desesperen con alguna cosa, de darles soporte, o sea, es como un Hacer mundo entrevistas y distinto. reclutar a gente Ha- nueva, hacer formar. entrevistas, hacer entrevistas, que la primera entrevista que yo hice, dije, estoy yo más nerviosa que el chaval al que estamos entrevistando. Porque es algo nuevo y yo no tuve ninguna preparación para eso. Es decir, sí que es verdad que a día de hoy puedo decir que me gusta mi trabajo, me gusta ser lead y me gusta sobre todo el trato que tienes que tener porque conoces gente increíble, ¿no? Y eso, y es muy chulo, pero nadie te prepara para esto, ¿no? Yo lo que intenté cuando empecé con todo esto, dije, a ver, tienes que intentar ser el lead que te hubiera gustado a ti tener, ¿no? Sí que es... Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esos objetivos o esas motivaciones que tienes para ser un buen lead o esas habilidades que has ido aprendiendo para ser un buen lead? Y ahora estás diciendo tú, ¿no? El plantearte o pensar qué lead te hubiera gustado tener, ¿no? Claro, yo, a ver, sí que es verdad que tengo que decir que los leads que he tenido han sido increíbles, o sea, han sido muy buenos. No he tenido problema con nadie, no. Siempre he tenido gente que me ha sabido motivar, que ha sabido seguirme, ¿no? Con el trabajo que quería yo desarrollar y demás, y que me han escuchado y demás. O sea que con eso siempre estoy muy contenta. Entonces, creo que parte de lo que aplico yo es parte de lo que he aprendido de estas personas, ¿no? Si a mí me gustaba que mi lead me escuchase o me dijese, sí, bueno, pero ¿qué piensas tú? ¿No? Y me hiciese desarrollar más y tal, pues eso lo aplicaba yo. Y luego cosas que a lo mejor pude echar de menos en ciertos momentos, pues intentaba hacerlas yo. Entonces, no sé, ya te digo, yo creo que lo principal es una cosa que a lo mejor hay veces que queda un poco lejos en ciertas cosas, es que seas lead y no jefe, que estés Ujú. allí para ellos, que estés allí con ellos, que todo es un trabajo en conjunto. Al final, mi trabajo no serviría de nada si no trabajas en ellos también. Ujú. Entonces, somos un equipo, todos tenemos que tirar para adelante. Tu problema es mi problema y al revés. Entonces, bueno, yo quería sobre todo trabajar mucho el factor humano de decir, no solo quiero que desarrolles buen código, que por supuesto me interesa, pero es que el hecho de que tú también estés a gusto y te sientas con libertad de hablar y de contarme las cosas y demás, creo que eso va a hacer que desarrolles un mejor código, que aprendas, que tengas ganas de aprender y demás. Entonces, bueno, yo intento aplicar esas cosas. Por supuesto me he equivocado 1000 veces, la he cagado 1000 veces, pero bueno, es que al final es como se aprende. Lo que al No, principio me venía alguien preguntando y tenía el miedo de, guau, me va a preguntar, no voy a saber responderle, no tal, ¿no? Al final eso, pues ya llevo 4 años o casi 4 años en Péndulo y lo que al principio me daba un poco de miedo, pues ya he aprendido, ¿no? Cómo es lo normal, qué es lo habitual, cómo reacciona la gente y tal, intentas aplicarlo y que ellos se sientan contentos. mucha empatía, sobre todo, ¿no? Es Estoy algo, viendo. yo creo que es algo que nos falta a muchos programadores y que es lo que más tenemos que trabajar. La empatía y el saber que a lo mejor esta persona de repente está haciendo una cosa muy mal y a lo mejor es porque le pasa algo y simplemente hablando un rato se le pasa y puede seguir desarrollando bien. Sí, te iba a decir yo, ¿no? La empatía y la comunicación creo que son fundamentales en cualquier
gestor de equipos o persona que está en un cargo de responsabilidad con gente y un trabajo en común. En tu caso, pues son habilidades que, como tú has dicho, ¿no? Igual no te enseñaron en la carrera y has tenido que ir aprendiendo. ¿Hay algún otro consejo o realización de aprendizaje que hayas tenido para alguna persona que hoy en día está haciendo programación y que esté en estudios más pequeños y quiera darle un paso más a su carrera que les puedas dar como ejemplo de eso que has aprendido que ha sido súper importante como lead? O ahora que tú estás como lead, si hubieras sido programador y hubieras sabido que el lead lo hubiera estado esperando para funcionar mejor, ¿qué es aquellas cosas que hubieras hecho mejor? que no Vale. hubieras hecho, por ejemplo. Vale, pues mira, además hay algo muy claro que yo no hacía porque yo era... O sea, sí que es verdad que gracias a los leads que tuve, que eran abiertos conmigo y demás, fui perdiendo ese miedo, pero yo siempre fui bastante introvertida, ¿vale? Sí que es verdad que yo creo que además esto me ha ayudado a nivel personal, el hecho de ser lead también para ser más abierta, para ser más extrovertida de lo que yo era inicialmente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo valoro muchísimo y que muy poca gente hace, y yo lo hacía muy poco, y es preguntar, que pregunten. Porque es que yo lo veo mucho, ¿no? Que a lo mejor de repente llegas y te encuentras con que se ha hecho una locura por aquí, lo que sea, y es porque nadie ha preguntado. A lo mejor no sabían hacer esto Ujú. y por vergüenza, parecer que sabían menos o que no tenían ni idea o que no se habían enterado de lo que habías explicado, no te lo preguntan y entonces hacen una cosa que al final has perdido muchísimo tiempo y encima estás quedando mal porque dices, pero ¿por qué has Claro, hecho claro. esto? Si yo te conté que esto era de esta manera. Pero si tú Ya, me ya, dices, ya. oye, Conchi, mira, que no me he enterado de lo que me has dicho antes en esta explicación, ¿me lo puedes volver a repetir? Pues una, dos y mil veces si hace falta. Pero prefiero que te enteres y que todo lo hagamos bien desde el principio a que Claro, vayas con claro. una idea mala y lo desarrolles mal. Y ya te digo que ese fue también mi fallo, de muchas veces de no preguntar, de la vergüenza parecer que no sabía de algo, ¿no? Yo Sí, hubo sí, sí. un chico en péndulo que me dice, oye, Conchi, me da vergüenza preguntarte esto, pero es que quiero saberlo. Y digo, pregunta, pregunta, por favor. Y digo, estoy segura de que hay muchos programadores que a lo mejor no saben esto que me estás preguntando tú y Y no nunca lo han han preguntado. y nunca lo han preguntado ni lo van a preguntar. Sí. Entonces, el preguntar y luego lo otro es el tragarse el orgullo. El tragarse el orgullo, un consejo que me dio mi amigo cuando entré a ser lead. Bueno, él es mi Ujú. jefe ahora, además, circunstancias de la vida. Que los El, saludamos desde aquí. hola, Carlos. Pues ¿Te pitarán las orejas? uno de los primeros consejos que me dio y que yo creo que son muy importantes es, te vas a encontrar con gente que te dé mil vueltas, que te supere. Y dice, déjalos pasar. Claro. No tengas esa prepotencia de decir, como soy la lead, tengo que saber más que tal. No, no, es que, joder, el día que deje de aprender yo me voy a aburrir mucho. ¿No? No lo sabes todo, nunca lo sabes todo. Siempre tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, había una frase que a mí me encanta, que me la dijo un programador, que era, si tú vuelves un año después a mirar tu código y no te parece una mierda, es que hay algo malo, porque no has aprendido nada en ese año, ¿no? Entonces, es eso, el hecho de no tener la prepotencia de decir mi código es lo mejor del mundo y no acepto críticas, no estoy dispuesto a aprender, no tal, eso es malísimo. Eso es malísimo para todos, porque es que al final tú no aprendes, tú no te formas como trabajador y luego ese carácter pues te agria, ¿no? No trabajas bien con la gente. Yo lo he dicho, en Ubi me pegaron de leches y eso me ha ayudado también a ser un poquito más humilde y saber que no te las sabes todas. Y que hay días que estás más inspirado y lo haces bien y otros que no. Y que hay gente que sabe más que tú de este campo y no tienes que tener vergüenza o miedo o que vayan a pensar que, uy, esta pues no sabe de esto, mira que me ha preguntado. Pues no, pues si tú sabes más que yo te voy a preguntar porque entre todos vamos a sacar esto. Es No, tontería no. que no te pregunte. No, no, está súper bien y yo creo que aunque son consejos muy básicos y además son aplicables a cualquier empresa, viene muy bien que lo digas tú, pues siendo una empresa referente y con tu cargo de lead, porque habrá mucha gente que quiera aplicar o esté ahora pensando en entrar en equipos y este consejo le puede venir de maravilla, ¿no? Y sobre todo en ambientes tan técnicos donde estamos en constante evolución
y nos tenemos que ir actualizando constantemente. O sea, nunca vas a saber suficiente, nunca lo harás perfecto y hay que constantemente estarse enriqueciendo del feedback, de las opiniones de otras personas y de querer crecer, ¿no? Está súper bien. Muchas gracias por eso, por la humildad de comentarlo y de contarlo en primera persona, que muchos seguro que están empatizando. Aquí KDJ pues está diciendo él mismo, ¿no? Que eso pasa en cualquier empresa. Y yo te quería preguntar algo muy importante para otra gente que intenta ahora ponerse en las carreras profesionales de creación de videojuegos o programación en específico. ¿Qué le darías de consejo a tu yo más joven o aquellas personas que quieran ahora embarcarse en esa carrera? ¿Algún consejo profesional para poder saber en qué rama desarrollarse o cómo empezar a desarrollar y a escoger sus primeras empresas? Tú que has tenido bastante suerte o has tenido bastantes inputs para ir navegándolo, ¿no? Pero, no sé, ¿algún consejo que te darías a ti misma o a los que nos estén escuchando o a los nuevos en un futuro? Bueno, yo Porque creo que ha cambiado la situación, ¿no? Igual, pero bueno, igual es sí, aplicable. bueno, pero al final las situaciones son como un poco cíclicas, ¿no? Ahora estamos también en un momento en el que ahí está habiendo como despidos masivos, ERES y tal, que se supone que también está la cosa un poquito chunga, pero Sí. también creo que volverá a mejorar. Pero bueno, yo mi consejo es que nada es definitivo, nada es vida o muerte, ¿no? De decir, no es que voy a entrar en esta empresa y si me equivoco entrando en esta empresa, bueno, pues si te equivocas, pues te vas a otra. Al final, la cosa es, yo creo que nadie nace sabiendo lo que le gusta. Entonces, yo no te puedo decir, ¿a ti te gusta esto tal? Pues vete a esta empresa. Sino que creo que al final probar todo, lo que dije de no he sido nunca lead, no sé si me va a gustar, voy a probarlo. Pues Ujú. el decir, bueno, pues a mí me gusta el estilo de juego de esta empresa, voy a intentar entrar en esta empresa, que luego dices, no, mira, pues esta no tal, me gusta más otro, pues pruebas otro, ¿no? Al final hay que pensar que con esto no estoy diciendo que no vayas a una empresa y no te quedes, lógicamente lo ideal, ¿no? Es encontrar un sitio donde te sientas a gusto y demás, pero tienes que encontrar tu lugar primero. Entonces, primero tienes que tantear el terreno y ver un poco. Y yo creo que una de las cosas más fundamentales que yo recomiendo a la gente que empieza con todo el tema del sector de intentar trabajar en videojuegos es que no tengan miedo a echar currículums. Ujú. Es decir, hay gente que si no buscan el perfil en concreto suyo, no echan el currículum. Yo he estado en 3 empresas distintas en las que nunca me he ajustado al currículum o justo no buscaban un puesto de mi perfil y buscaban otro puesto. Entonces, es llegar en la situación perfecta, tener también un poco de suerte en ese aspecto, pero claro, no vas a tener la suerte si no lo fomentas tú. Entonces, yo recomiendo que siempre, pues, si creen que ellos tienen un perfil interesante, lo ideal es que hayan desarrollado juegos y que los hayan acabado, no solo el juego del máster o del grado, sino que se apunten. Es muy guay gente que se apunta a Game Jams, de desarrollar un juego pues en 48 horas y demás, porque también Ujú. es algo que te curte, ¿no? Entonces Claro, claro. es muy importante que hagan todo ese tipo de cosas porque demuestra un poco cómo es esa persona cuando ves su currículum. Yo cuando Ujú. salí del máster, pues hice varias game jams y luego me fui al garaje de un amigo a hacer un jueguecillo y no sé qué, y claro, ya vas mostrando un Cogiendo. poco, si no, no pueden ver tu trabajo, ¿no? Entonces está guay que hagas un poquito de eso también para prepararte también para descubrir lo que te gusta. A lo mejor haciendo estas jams dices, ostras, pues a mí lo que me gusta más es hacer IA, o a mí lo que me gusta más es hacer mecánicas del juego. Pues está bien también para probarse uno mismo. Pues consejo tirado para quien no quiera pescar el hilo y nada, y los que conozcáis la empresa de Péndulo o si no lo conocéis, mira, voy a dejar aquí, he hecho un comando, a ver si me funciona, para todas las redes de Conchi, por si queréis seguir un poco la trayectoria de Conchi en redes, que la podéis encontrar en Twitter y también en LinkedIn, que ella ahí pues nos ha estado hoy recorriendo pues todas las anécdotas de que le han llevado a su carrera profesional como hasta hoy a Lead Programmer, pero luego también os dejo las redes de Péndulo, porque Péndulo Studios ha sacado la última obra de Tintín con la que Conchi se unió. Y seguro que nos tienen previstos proyectos futuros que muy probablemente no nos puedan desvelar, pero vamos a preguntarle a Conchi y vamos cerrando nuestra parte para dar paso a las preguntas de los cookies. Venga, voy a poneros aquí las redes.
Así podemos ir pipeando y os podéis hacer un apunte de seguir a Conchi y si hay alguna pregunta o algo que os haya inspirado de ella que queráis comentarle y demás, pues nada, no seáis muy spámicos, pero me ha dado permiso para dejar sus redes y las de Péndulo para que les podamos seguir. Pues, Conchi, de vuelta a Tintín y a Péndulo. ¿En qué momento está ahora el juego? Porque nosotros, mi marido y yo, hemos comprado ya la edición coleccionista de Switch. Somos gran fans de Tintín. A mí mi abuelo me traía los cómics cuando venía a casa y los iba a comprar y a leer con él en papel. Es más, yo ya no los tengo, pero he visto el baúl y cuando salió el juego de Tintín me emocionó muchísimo y yo que soy gran coleccionista de Switch tengo muchísimas ganas de tenerle a jugarlo. Pero me comentó Rita que el port estaba yendo muy bien de Switch y cuéntanos tú, más a nivel interno, lo que nos puedas contar. ¿Cómo está yendo el juego? ¿En qué momento está el proyecto ahora mismo? Bueno, pues a ver, el juego realmente pues ya salió para las otras plataformas, ¿no? Salió para PC, para Play, para Xbox y demás, y estamos trabajando en la versión de Switch. Sí que es verdad que justo lo que te comentó Rita, ¿no? El juego, la verdad es que estamos muy contentos con cómo se está desarrollando la versión de Switch, que muchas veces hay juegos, ¿no? Que la versión de Switch al final queda un poco más cutrilla, más pobre y tal, pero la verdad es que se ha formado un equipo muy, muy bueno, muy interesante y que la verdad es que están haciendo un trabajazo. Yo, vamos, todo lo que he visto porque yo estoy orientada ya, sigo supervisando un poco esa parte, ¿no? Sigo estando un poquillo ahí en la parte de Switch, pero estoy más orientada ya en lo siguiente que venga, pero vamos, que lo que veo está quedando de vicio, o sea que va a merecer la pena la versión de Switch. Sí, ahí querríamos saber un poquito, si nos puedes explicar, porque yo de lo poco que entiendo de creación de videojuegos, hay empresas que externalizan los ports y hay empresas que hacen los ports dentro de la propia empresa, como creo que es vuestro caso, ¿verdad? Sí, Péndulo siempre ha hecho todos los ports de sus juegos. Es una cosa que, bueno, depende un poquito de la empresa. Sí que es Ujú, verdad que a nivel personal yo creo que está mejor si puedes, porque al ujú, final consume mucho tiempo el hacer un port de un juego, que no es ujú. coger y decir, vale, genero el juego para Play y ya está. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos concretos de esa plataforma. Luego, a nivel de hardware, esas plataformas son muy diversas. Por ejemplo, Nintendo Switch, mi móvil es más potente que una Nintendo Switch, ¿no? Nos Entonces, matas, pero es verdad. es Nos verdad. matas. Nos llamamos secta roja los muchos cookies que tenemos un amor a Switch, pero sabemos que es una cruda realidad. Es lo que hay, es decir, eso no le quita mérito a la Switch, que la verdad es que es increíble, ¿no? La cantidad de público que tiene, ¿no? Y por eso también las empresas nos empujamos a sacar los juegos para Switch porque hay un público impresionante. Entonces, bueno, como cambia tantísimo cada una de ellas, pues come muchos recursos de la empresa, ¿no? Que tiene que dedicar muchos trabajadores, mucha gente, ¿no? Enfocada justo en esa plataforma. Entonces, por esa parte sí que es verdad que es más rollo, pero por otra, claro, tú estás haciendo un port de un juego que tú conoces, que conoces a nivel interno. Si tú eres una empresa de fuera, y a mí me ha pasado, yo cuando tuve que hacer el port de Switch de Sexy Brutal, el juego no lo había desarrollado Tequila el código, yo no había estado en ese desarrollo de código. Entonces, claro, es enfrentarte a algo que no sabes cómo funciona hasta que tú te Claro, enteras de cómo funciona y nunca te vas a enterar tanto como la persona que lo ha hecho, pues claro. pasa más tiempo. Y luego que a lo mejor el nivel de calidad, lo que puedes rascar, lo que puedes tal, tú que tienes todos los assets, tienes todos los objetos, que puedes optimizarlos lo máximo posible, pues puedes mucho más si el código es tuyo, si todo es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy más a favor de desarrollarlos en la propia empresa más que externalizarlos. Pues lo entiendo y tiene mucho sentido también, ¿no? Eh, lo interesante es lo que tú dices, el aprovechamiento, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel de concepto, de conocimiento, del scope, de muchos detalles que se pierden si lo tiene que traducir y adaptar a una empresa o un equipo diferente, ¿no? Al que Ujú. previamente estaba trabajando, para todos, tanto para la empresa que lo adjudica como al que lo coge.
Sí, sí. Eso está muy bien. Entiendo que no nos puedes hacer ningún spoiler de lo que va a venir, pero que estáis trabajando en cositas, así Sí. que esperemos seguirte las pistas y saber de qué se trata. Pero sí, hablando de Conchi, espero que esto me lo puedas resolver y si no, pues lo que tú puedas. Me gustaría Claro. saber si tienes algún proyecto personal o futuro que te gustaría hacer que aún no hayas hecho, o alguna tecnología o a nivel de tu campo técnico y de programación o incluso de gestora de equipo, ¿no? No sé si te gustaría llevar un equipo más grande o hacer algo que a día de hoy, por la realidad empresarial, no te haya permitido, pero igual en tu tiempo personal te gustaría hacer. ¿Qué es esas cosas que te motivan aún a crecer? ¿Tienes algún objetivo que quisieras cumplir o ahora mismo pues con tu situación y tu vida personal estás como muy completa ya y no tienes esas ganas, ansias? Pues, pues mira, trabajar con un equipo más grande no quiero. Ahora es que, ¿cómo de grande es tu equipo? Creo que me lo he perdido, pero Claro, sí que lo sé por otra entrevista. ahora es bastante pequeñito porque en Péndulo hubo un ERE y demás y se redujo bastante el equipo. Entonces, ahora mismo somos 7 programadores, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, yo he llegado a tener a lo mejor, bueno, somos 7 programadores, pero hay otro lead más y está luego el jefe de los leads, ¿no? El director técnico. Entonces, ahora estamos como un equipo muy pequeñito, pero está muy bien porque hay mucha comunicación, se puede trabajar mejor, ¿no? Sí que es verdad que durante el desarrollo de Tintín hubo un tiempo en el que a lo mejor había 10 programadores y tenía que gestionar eso. A los 10 programadores tienes que estar atendiendo, uno te habla de esta cosa y claro, tú no conoces absolutamente todo, ¿no? O de repente te cambian de contexto y dices, ¿de qué me estás hablando? Y Sí, eso sí, sí, sí. mezclado con reuniones y mezclado con no sé qué, no te da. No te da la vida para dar tanto soporte y al final no puedes ofrecer un soporte de calidad a la gente, ¿sabes? No puedes gestionarlos bien. Yo creo que un equipo perfecto es tener 4 programadores a lo mejor dentro del equipo, ¿no? Que estén ahí implementando y tal, porque ahí la comunicación es perfecta. Ahí puedes trabajar perfectamente y ahora que como somos un equipo más pequeño, pues sí, estamos pues más leads, pero los leads también picamos código, con lo cual es un trabajo como muy conjunto y chulo. Entonces, yo a nivel de crecer, la verdad es que, a ver, lógicamente si crece el equipo es porque todo va muy bien y demás, entonces eso, encantada, ¿no? Pero que nos distribuyamos un poco la carga para no llegar a un momento que sea tampoco muy demasiado intenso, ¿no? Y cosas que me gustaría aprender, bueno, me gustaría seguir aprendiendo a nivel de programación, porque lo dicho, es que nunca terminas de aprender. Cada día para mí es muy divertido porque es un reto, ¿no? Porque de repente hay que hacer este sistema y me encanta trabajar con el motor que trabajo porque me puedo meter en las tripas, ver cómo montan ellos no sé qué y darle yo una vuelta de rueda, ¿no? Y coger y hacerlo de otra manera y demás. Entonces, yo ahora mismo sigo aprendiendo muchísimo de cómo funciona a nivel interno el motor sobre el que trabajamos y eso me gustaría seguir aprendiendo aún más. Y luego sí que es verdad que me gustaría más aprender más tema de rigging, de modelado, ¿no? De todo el tema de animación y demás, porque tengo que trabajar mucho con esos departamentos. Entonces, sí que es verdad que creo que a pesar de que intentas comunicarte y demás, al final cada uno sabe de su tema y cuando se comunican distintos departamentos te cuesta hablar como para que te entienda el otro, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría saber mucho más de tema de animación, de rigging y todo eso, para que cuando yo hable con la persona que está haciendo el rigging del personaje, yo le pueda explicar las cosas, ¿no? O cuando él me explique lo que sea, yo lo entienda perfectamente. Porque, por ejemplo, yo he gestionado todo el sistema de expresiones faciales de Tintín, del cómo mueve los labios cuando habla y todo eso, ¿no? Y claro, ahí tienes que tener una comunicación con el departamento de rigging, de animación y demás, tremenda. Y al principio eran diálogos de besugos. Entonces, aprendes mucho, pero me queda muchísimo por aprender. Me siento muy tonta en ese aspecto y quiero aprender mucho más de eso para poder hacer las cosas más rápido. Bueno, aprender en el trabajo creo que también es lo que hace que, bueno, al menos a la gente que está contento con su empresa, Mm, haga que sigas viniendo a trabajar y sientas que tienes como una carrera
de estudiante, de máster, pero en el trabajo y pagado y en tus horas, que hace que, bueno, sigas creciendo y no te estanques, ¿no? Eso está muy bien y sí, te entiendo perfectamente porque sí, en mi empresa yo también tenía que trabajar con ingenieros y yo no soy ingeniera, soy comercial y hasta que no puedes hablar el mismo idioma, pues las cosas no fluyen igual y luego es un aprovechamiento muy, muy fuerte. Pues nada, queda dicho y esperamos saber un poquito más de qué va eso. Nos dejas con muchas ganas, pero por ahora podemos disfrutar de Tintín y de la salida que vamos a tener con Switch, que muchos de aquí ya lo tenemos reservado y otros ya lo han jugado. Así que nada, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a lo que habéis pasado el equipo, lo que habéis hecho, porque creo que nos ha quedado súper claro. A mí hoy yo he aprendido un montón y tengo un montón de notas de conceptos que no conocía antes, con muchas ganas de conocer más por eso. Pues Conchi, les voy a dar paso a los chicos y chicas que nos puedan comentar y preguntar cositas sobre ti, pero mientras que se van calentando a echarte alguna preguntita, yo como este es un canal de Cozy Games, te quería comentar un poquito cómo ves tú el mundo de los juegos indies y el crecimiento de los mundos del desarrollo de juegos indies, que ahora es como una locura, tanto en general, la industria está creciendo, aunque la demanda también. Pero yo estoy viendo desde mi punto de vista que yo soy una persona que ha entrado desde hace 4 años, soy una mujer de 41 años que no había jugado nunca juegos y ahora empiezo con casual games. No sé si soy yo, que estoy como muy sensible a los cozy games y a los juegos así más casual, pero estoy viendo un bombardeo de juegos casuals y farming en todas partes. Entonces, mi pregunta es, ¿estás tú viendo un crecimiento tan masivo como el que estoy percibiendo yo en los últimos años de la oferta de videojuegos? Y sobre todo en el mundo casual y en juegos un poquito más de nivel, de mecánicas más sencillas, ¿los estás viendo crecer tan fuertemente como los estoy viendo yo? ¿Y qué te parece todo ello? Bueno, a ver, lógicamente sí que ha habido un crecimiento masivo. No es lo mismo la cantidad de juegos, ¿no?, que había cuando yo empecé en todo esto, que lo que hay ahora. Sí que se ha desarrollado muchísimo el mundo indie. Al principio pues había como 3 o 4, pero como han empezado a tener todos estos indies, ha habido algunos que han pegado el pelotazo, que han tenido éxito y tal, como que la gente se anima más. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente a nivel actual, igualmente para ser indie, al final, yo me acuerdo de alguien que dijo indie de indigente, ¿no? Porque al final no lo había oído nunca. Estás un poco muerto de hambre, de decir, muchas veces esta gente tiene que tirar, ¿no?, de su propio presupuesto, de no tener ningún dinero y de gastar su propio dinero en intentar sacar su juego y a ver si a alguien les subvencionan y tiran para adelante. Entonces, sí que es verdad que a mí me parece muy guay que se estén creando todas estas empresillas, porque al final muchas indies son el comienzo de una empresa grande, ¿no? Sí. Péndulo empezó con 3 amigos que hicieron un jueguecito. Entonces, al final es eso, está muy bien, porque para que se mantenga vivo todo el tema de desarrollo de videojuegos necesitamos más gente de esta. Lo que pasa que sí que estaría guay que también hubiera más ayudas a este tipo de cosas, ¿no?, para que la gente pudiese sentirse un poco más sostenida, más protegida, ¿no?, para desarrollar juegos. Entonces, a nivel de que haya más oferta también de casuals, de tal, esto es como las series. Antes tampoco había tantas series y ahora ya dices, es que hay tantas que ya no sé qué. Ya llega un momento que entras en parálisis por análisis. Hay tanto que no sabes qué coger, ¿no? No, es verdad. Es demasiado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No me parece mal. Al final sí que es verdad que hay mucha cosa, pero de entre esas cosas hay ideas muy ingeniosas, que a lo mejor pienso que hay empresas más grandes que no se están preocupando tanto en innovar y sin embargo hay empresas indie que hacen maravillas. Entonces está muy bien para eso, para ideas frescas, para ideas innovadoras, que son gente como... A ver, no es que les dé igual que el proyecto no triunfe, porque lo contrario, ellos quieren que no triunfen, pero se arriesgan más que una empresa grande a hacer ideas innovadoras. Entonces, bueno, que a lo mejor hay mucho, pero de eso se saca cosas de calidad. Pues perfecto. Yo quería preguntarte, hay ahora un debate encima de la mesa y estoy viendo ya una pregunta de KDJ, la veo, enseguida la meto. Te quería preguntar, ¿tú
¿Tú crees, cómo ves el hecho de que haya juegos con niveles de dificultades de exigencia muy alta y haya otros, por ejemplo, que haya gente que piense que el juego tiene que jugarse tal como se ha diseñado y haya gente, en cambio, que quiera que hayan niveles más easy o que se puedan utilizar mods? Tú como programadora y como gamer, ¿cómo ves el tema de los niveles y las dificultades? ¿Cuál es tu actitud hacia la dificultad de un juego? ¿Qué piensas? ¿Piensas que se pierde valor por jugar un juego con guía, con mods, con ayuda? O no sé, ¿sois más puristas desde el punto de vista de la creación del juego por No, ofrecerle un abanico de público con menos experiencia? o sea, a nivel de... No sé cómo explicar esto. A ver, a nivel de gamer, yo sinceramente cualquier juego que sea demasiado complicado no me apetece. Es como yo muchas veces, pero es mi forma, ¿no? de ver los juegos. Yo juego para desconectar, no juego para tener un problema, ¿no? No juego para estar 80 horas metida en este juego y que me maten 20 veces en este nivel y frustrarme, ¿no? Entonces, a mí me gustan más cosas sencillas. Es más, creo que muchas veces se utilizan estos niveles de... Y esto es una opinión demasiado personal, pero creo que se utilizan estos niveles de dificultad para ocultar ciertas carencias. Es decir, si un juego es bueno, no tiene que ser difícil. Si tú un juego, yo qué sé, pongo ejemplos como Rime, ¿no? Es un juego que no tiene que tener diálogos, que no tiene ninguna complejidad a la hora de jugarlo. Mi madre, que no había cogido una consola en su vida, jugó Rime y se lo pasó. Entonces, y sin embargo es un buen juego. Entonces, a lo mejor no es necesario que metas un nivel de dificultad, ¿no? Para que ese juego te enganche y ese juego sea lo suficientemente para llenarte. Sí que es verdad que hay gente que lo que le gusta son los retos. Entonces, para la gente que le gustan los retos, pues sí que es interesante este tipo de cosas. Y luego, a nivel de desarrollar, sí que es verdad que yo creo que todos los desarrolladores tenemos la sensación de que como cada vez hay veces que tienes que dar las cosas como cada vez más mascadas, ¿no? En plan de, no, es que aquí tienes que marcar esto porque si no el jugador no va a saber qué hacer, que no sé qué, qué tal. Pues yo a lo mejor jugaba a la aventura gráfica y me tiraba un mes bloqueada aquí porque no sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y tampoco pasaba nada, ¿no? Pero bueno, es un poco... Te has puesto las dos cosas. Por un lado me he quejado de lo difícil y por otro lado me he quejado de lo fácil. Pero es... No tengo un punto totalmente... No es blanco o negro, vamos. No, pero está muy bien la dualidad, ¿no? De que por un lado nos gusta poder disfrutar de un juego y que no hace falta que sea súper difícil y lo juegues a core para demostrar que es un gran juego, ni tú un gran gamer. Y por el otro lado, pues que a veces lo queremos todo muy mascado, ¿no? Pero bueno, yo creo que últimamente lo que yo como cozy gamer y casual gamer estoy apreciando mucho es que juegos como Elden Ring o juegos como otros que haya en la industria ahora tienen diferentes niveles o ciertas mecánicas con ayuda, y si no, puedes utilizar otros recursos, ¿no? Pero que ya los propios desarrolladores y juego te está ofreciendo un poco de ayuda para gente que sea pues más diestra o menos diestra, y yo creo que esta es una complejidad y un esfuerzo que hacen muchas empresas que desde luego, desde mi punto de vista, lo agradezco porque yo hoy soy una persona con pocas habilidades, pero igual el día de mañana me quiero pasar el juego tope de core. Entonces, A ver, es muy interesante porque al final llegas a más público, llegas al sí, hardcore gamer, pero también no lo llegas al exijo. casual, ¿no? Claro, no lo Y, exijo, pero lo agradezco yo al menos, ¿no? claro, y sí que es verdad que a nivel de desarrollo, pues es un quebradero de cabeza, pero también es interesante el decir, para diseño, el qué componentes vamos a utilizar para trabajar los niveles de dificultad, y para programaciones, cómo vamos a ajustar esos niveles de dificultad que nos pide diseño, ¿no? Sí. Entonces, sí, es interesante, la verdad es que sí. Perfecto, pues gracias porque me quito una espinita que hemos estado discutiendo y he visto que en muchos foros pues la gente se ha puesto como muy pasional con este tema. Voy a darle pie a la pregunta de KDJ y la pongo aquí en el stream, que decía, viendo cómo evoluciona la IA en todo tipo de ingenierías, ¿te preocupa el hecho de ver qué parte del trabajo la puede hacer una IA? Vale, pues mira, además esta pregunta hace poquito estuve en la FreeCon en Málaga y justo también salió esta pregunta, ¿no? Y yo me quedé un poco porque el tema de la IA como que resuena mucho ahora, ¿no? Y siempre digo, pero sí ha existido todo el tiempo, ¿no? Entonces,
A ver, a decir verdad, los compañeros que estaban conmigo expusieron una serie de razones que me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? Había uno de ellos que estaba más preocupado por todo esto de la IA y sí que lo pensaba y tal, ¿no? Y otro que decía, lo que podemos hacer es utilizarla en nuestro beneficio. Entonces, mi cosa es que a nivel de hoy, una IA es incapaz de sustituir el trabajo de un programador. ¿Por qué? Porque el nivel de calidad, el nivel que tal, o sea, las cosas que yo he visto hasta ahora no suplen, ¿vale? Entonces, esa parte ahora mismo no, que pueda evolucionar tanto algún día como para qué tal, pues no lo sé, no lo sé. A ver, en el caso de que llegase a pasar, pues a lo mejor tendríamos que ver cómo utilizarlo, ¿no? A nivel de ayuda. Nosotros, hay ciertas cosas que en Péndulo pues han pasado con el tema de la IA. El otro día probamos en una reunión un programa de estos, una IA, que lo que hacía es que como que registraba lo que se había hablado en la conversación y luego te hacía pues el resumen de todo lo que se había hablado, las tareas que se habían creado y demás. Y dije, joder, qué guay, porque esto no tienes que estar tú apuntando, y además lo hacía bastante bien, ¿no? Digo, esto no tienes que estar apuntando tú todas las cosas que se han dicho y demás, porque ya te lo hace. Y luego, por ejemplo, pues hubo otra persona que me dijo, no, pues mira, esto que normalmente siempre os quito tiempo a vosotros, que es una tulecita, a lo mejor una herramienta para él para gestionar ciertas cosillas, pues le he pedido al bot este que me haga el codiguillo y me lo hace, y así nos quito tiempo a vosotros. Pues utilizarla de ese modo me parece interesante. A ver, no lo sé, no, es imposible saber cómo se va a desarrollar la tecnología en el futuro. Pero bueno, la cosa es intentar utilizarla a nuestro favor en vez de verlo como un enemigo, ¿no? Y es indiscutible que está aquí, como tú dices, desde hace años y que sigue evolucionando, así que hay que adaptarse y no negarse a verlo, ¿no? Sí, Claro. nosotros también en muchas empresas y muchos ámbitos se ha utilizado y yo creo que ahora pues mucha gente, sobre todo a nivel técnico y a nivel artístico, está todo el mundo hablando del tema y bueno, y nos gusta ver tu opinión. A nivel de complejidad de niveles, pasamos a la pregunta que nos ha hecho Lokimara, que era colación de lo que estábamos comentando nosotras, que es, como programadora, ¿tan difícil es programar diferentes niveles de dificultad? Conchi, esto Bueno, supongo que venía a lo que hablábamos, ¿no? De poder ofrecer diferentes abanicos. Y tú ya has estado hablando un poquito del diseño y de la programación, pero si quieres extenderte un poquito más, aparte de lo que has comentado. vale, tan difícil es como depende de lo que decida diseño. Es decir, si tú me dices que cambiar el nivel de dificultad es el número de vidas que tienes o el porcentaje de vida que te quita el enemigo cuando tal, pues a lo mejor no. Pero que, por ejemplo, si tienes que hacer una IA que sea más inteligente y que aprenda de cómo estás reaccionando tú a sus ataques para que te los haga por otro lado y que no te lo esperes, pues es bastante más complicado. Entonces depende un poco de lo que se busca. Hay sistemas de niveles de dificultad. Hay uno increíble de un... Joder, no me acuerdo del nombre del juego, ¿vale? Pero hay un sistema que me explicaron una vez que era increíble, que básicamente lo que iba haciendo era eso, registrando cómo iba el jugador para que siempre le presentase un reto, la lucha contra los enemigos, si spawneaba más, si le atacaban por distintos sitios, y si de repente veían que el jugador estaba muy estresado, bajaba otra vez ese nivel de dificultad para que no se frustrase, ¿sabes? Entonces todo depende un poco de cuál sea el objetivo que quieres y cómo de complejo quieras hacerlo. Qué pasada. ¿Te acuerdas por casualidad de qué juego era? No. No, pero te acuerdas de la historia que ha supuesto esto, ¿no? Me parece súper interesante, porque hay alguno que yo ya te digo que he dropeado porque me veo incapaz, pero bueno, también hay que saber un poco en qué juego se enfrenta uno, y en el canal tenemos un meme de a ver qué día voy a jugar el Hollow Knight, que todo el mundo pone por los cielos, y yo después de haber jugado a Lori me he quedado tan quemada de la situación que no me han quedado ya más ganas. Bueno, pues perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta de Engamis. ¿Pensáis que todavía es necesario el formato físico para mantener esta industria del videojuego? Aquí te lo pregunta Tengamis, que es coleccionista y de físico. ¿O ya no es necesario, tal como apuntaron o quieren las grandes marcas o consolas, acercándose cada vez más al digital? Ejemplo, caso Alan Wake, que salió primero en digital y ahora también sale en físico. ¿Cómo ves tú la industria? A ver, yo creo que el formato físico no es necesario, ¿vale? No es necesario
pero es como los libros. A mí me encanta el libro físico, ¿no? O sea, sí, alguno me lo leo en el ebook y demás, pero a mí me gusta el olor del libro, a mí me gusta tal, a mí me gusta abrir mi cajita. Yo soy de edición física, a mí me gusta la edición física. Pierde mucho para mí el no poder coger y eso. Y yo, por ejemplo, con todos los juegos de péndulo que salía, siempre se lo daba a mi amigo para que me lo firmasen todos los que estaban allí en péndulo. Eso no lo puedes hacer con una edición digital, ¿no? Entonces, no sé, necesario no es. O sea, realmente el potencial que te da el poder tener una clave, el poder jugar desde cualquier sitio, el no tener, ¿sabes? Realmente es que no te hace falta. Si es que hay muchos ordenadores que ya no Bueno, vienen con lector de disco, ¿no? Entonces, pues eso, necesario no lo veo, pero yo creo que a algunas personas nos sigue gustando que esté y a lo mejor desgraciadamente llegará un momento en el que se vaya, pero bueno, sí, ¿qué se le va a hacer? nos estamos resistiendo, pero llegará. Pero llegará seguramente, sí. Bueno, perfecto. Aquí nos pregunta Keiko, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido durante el desarrollo de un videojuego? Uno, que seguro que habrás tenido un montón. ¿Alguno Bueno, que te haya quedado traumatizado por algún motivo o que haya sido gracioso y que quieras comentar? a ver, el mayor desafío estoy pensando, ¿eh? Porque he tenido varios así que, bueno, siempre hay momentos que son de frustración extrema, ¿no? De decir, madre mía, no valgo para nada, no me sale esto, ¿qué le voy a hacer, no? Pero bueno, para mí, por ejemplo, uno de los del mayor desafío que he tenido es lo que he comentado del sistema de expresiones faciales. Nosotros, Tintín tiene un sistema de expresiones faciales muy, muy currado. Todo es, básicamente trabajamos con MetaHuman, que es un sistema que tiene Unreal, pero que como trabajamos en Unreal 4 no estaba del todo preparado para lo que nosotros buscábamos. Y tuvimos que entender muy bien por dentro cómo funcionaba todo este sistema, comunicarnos el departamento de tools, el de rig y programación para intentar descifrar algo que fue horroroso por lo que he comentado antes, la diferencia de los modos de hablar, de tal, entender cómo funciona, ver cómo podemos trampearlo y luego montar todo ese sistema que al final no dejan de ser capas que tú vas poniendo por encima. Tú tienes una animación así, pero tienes un montón de capas por encima que afectan de aquí para aquí. Y a lo mejor manejas con curvas que se levante esta ceja, pero a la vez sabes que cuando oyes el fonema A, tienes que mover estas otras curvas para abrir la boca. Entonces, claro, el que funcione, integrar todo ese sistema con el sistema de Unreal, que todavía no estaba funcionando del todo como nosotros queríamos, pues fue bastante complicado. O sea, fácilmente estuvimos un mes hasta que conseguimos integrar bien lo que era MetaHuman como lo queríamos nosotros, porque integrar un personaje aleatorio pues es fácil, ¿no? Pero como lo queríamos nosotros en el motor. Y no os podéis imaginar la cantidad de caras de patatas, de memes que tenemos, con los ojos salidos como huevos, la cara deformada, y era día tras día, ¿qué Tintín te sientes hoy? ¿El que Failure. tiene un ojo pop? ¿El que...? Pero bueno, cuando lo conseguimos, que es de lo que más me gusta a mí de la programación, ¿no? El sentirte como una mierda un mes y de repente ese día que lo consigues te sientes Dios, ¿no? Y dices, ¡guau! ¡Qué bien!, ¿no? Por fin hemos dado con la solución, qué buenos somos. No, me lo estoy imaginando y me imagino, es como supongo en algún momento en el que nada, te explota el test químico que estás haciendo tú en casa, ¿no? En este caso es profesional y tiene que ser un motor y un sistema que funcione para lo largo del juego y tiene que tener una complejidad increíble. Yo aquí estoy intentando seguirte, pero entiendo que debe haber sido un trabajo arduo de días y semanas o meses, incluso Sí, para sí. hacer que esto funcione. Además, el juego estando en desarrollo. Y te quería yo preguntar, a nivel de consola física, consola portable o no portable. Ahora mismo nosotros nos hemos comprado, por ejemplo, una Steam Deck, ¿no? Y la Switch, por ejemplo, pues tiene un montón de mecánicas que al ser portable, pues se ajustan a la jugabilidad de estar cogiendo un portable y no en un gran monitor. A nivel de programación, ¿os planteáis qué desafíos
o supone hacer un port o igual una adaptación para portable? Porque, por ejemplo, estaba mirando Tintín y no va a ser desarrollado, no es compatible con la Steam Deck. ¿Eso es algo que se decide, tiene alguna decisión la empresa o qué dificultades o limitaciones hace que un juego, por ejemplo, no pueda ser portable? Bueno, yo me imagino que al final, igual que a qué plataforma sales y todo eso, no es tanto solo la empresa, sino también el publisher, ¿no? El que decide en qué formatos también quiere o en qué plataformas quiere que salga el juego. Lógicamente, al final, el hecho de que sea portable, yo como no he desarrollado nada en concreto, ¿no? Como le dices, no se ha desarrollado para Steam Deck y demás, no he desarrollado nada concreto para esto, pero me imagino que seguro que tienes que tener en control un montón de cosas, de qué pasa cuando de repente, este tipo de TRCs, ¿no? De controles de qué pasa cuando yo cojo esto y hago no sé qué, ¿no? Pues tienes que poner un sistema de, yo qué sé, tienes que poner un mensaje del sistema de no sé cuánto, tienes que básicamente enterarte de cómo funciona todo el SDK de esa consola concreta y cumplir todos esos requisitos, con lo cual al final es como otra consola más, otro sistema más, a lo mejor otro cambio de resolución en el momento que hagas lo que sea, y todo eso pues al final es más gente desarrollando, es como otra plataforma más. Entiendo que yo es lo que pienso, ¿no? Tiene que ser como desarrollar una plataforma nueva, ¿no? Porque igual primeramente el rendimiento, las mecánicas, la UI, todo tiene que ser bastante diferente, ¿no? Yo creo que nosotros hemos tenido jugabilidades de Steam Deck que no están hechas para Steam Deck y la verdad que las experiencias han sido un poco rego y nada, y nos tenemos que aguantar. Tendremos que jugarlo en Switch y con muchas ganas. Sí. Pues satisfecha mi curiosidad, pregunta por aquí Tengamis. ¿Ya tenéis los kits de desarrollo Switch 2 o aún es una fecha temprana? Pregunta comprometida. De ahí yo no te puedo contar nada. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta, Tengamis. Te quería preguntar, espera que lo quito de aquí, te quería preguntar yo, ¿a día de hoy estás esperando la salida de algún juego o tienes algún juego entre manos que estés disfrutando en tu tiempo de ocio? ¿O eres una persona que en algunos momentos pues prefieres desconectarte del mundo gamer? Pues mira, es decir, ahora mismo estoy desde el tema del COVID, del trabajo en remoto y tal, estoy un poquito más desconectada, ¿vale? También me pasa que como tengo la pila de juegos por jugar tremenda, que no termino de jugar nunca, pues no quiero interesarme en nada nuevo hasta que no termine lo otro, ¿no? Y me pasa lo mismo con los libros. Últimamente no compro ninguno más hasta que no me lea los que tengo. Sí que es verdad que a nivel de juego, yo ahora mismo tengo 2 juegos abiertos que he empezado y no he acabado. Uno de ellos fue It Takes Two, que lo digo fatal, It Takes Two, que es un juego bastante interesante. La verdad es que es un juego muy guay para jugar, es un cooperativo, pero un cooperativo de verdad, de decir, es que si no colaboramos no funciona el asunto. Y yo lo he disfrutado muchísimo, conozco mucha gente además que ni siquiera siendo jugona se lo ha pasado y lo ha disfrutado un montón. Y luego el otro que tengo pendiente, que me van a matar desde péndulo, y es, yo no me llegué a acabar Vértigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que, claro, yo entré cuando se estaba acabando Vértigo. ¿Qué pasó? Que para aprender cómo tenían ciertos sistemas y demás, me metieron en todas las gameplay sessions que había de Vértigo. Entonces yo empecé a ver el juego desde el final. Sabía el final antes que el principio. Y dije, joder, yo que siempre he sido fanática de jugar a los juegos de péndulo y demás, claro, ya me han chafado al final y ahora ¿qué hago? Sé totalmente lo que va a pasar. Entonces intenté utilizar mi gran defecto de pérdida de memoria como en beneficio propio y lo que he hecho ha sido dejarlo reposar. Y he dicho, Claro. cuando ya no me acuerde de cómo acababa, y ahora es el momento, ya no me acuerdo ni de cómo acababa, lo retomaré. Y ahora lo voy a poder jugar y lo voy a poder disfrutar de verdad, no sabiendo, Claro, ¿no? claro. El final. Así que ahora mismo esos son los 2 que tengo ahí abiertos que quiero acabar. Y tengo un Siberia también por ahí esperándome, que tampoco lo he jugado. Y nada, son los que tengo ahora mismo ahí pendientes en la cola y ya cuando acabe esos ya veremos con qué vamos después.
Sí, sí, son 3 títulos que además conocemos bastante bien y nada, y aprovechar para recordar a la gente que nos está viendo ahora o en el futuro que en el canal siempre hacemos cada mes un sorteo para la gente que es seguidora y suscriptora y precisamente, Conchi, este mes vamos a regalar para todos los seguidores y subs el Siberia 3 de PS4 Ay, qué guay. y sí, y es este domingo, además lo hacemos normalmente un domingo al mes y es el domingo este que entra. Así que estás súper invitada, si no lo tienes en PS4 lo quieres en físico, que entres dentro del raffle, solo por seguirnos en el canal como has hecho. Y luego para suscriptores, que son la gente que nos paga suscripción en Twitch, hacemos uno adicional un poquito más guachis y es el Monster Hunter, pues este Monster Hunter Rise and Break. Entonces Tony y yo cada mes decidimos qué juego regalamos y a veces nos discutimos para ver cuál, porque siempre queremos regalar algo que nos guste por algún motivo. Así que muy al gusto de la gente del canal y también nuestro, pues precisamente el Siberia es uno de los que hemos escogido este mes, más hacia lo que me gusta más a mí, que me gustan más los juegos de carga narrativa, visual novel o point and click y demás. Y yo no he jugado ningún Siberia, lo jugué con Tony, pero sola, ¿no? Así que nada, me habéis hecho recordar muchos títulos que me quedan pendientes en mi backlog. Esto es interminable. Pues nada, Conchi, ya para acabar, si alguien tiene una última pregunta, espera, que no sé si aquí nos preguntaba Loki Mara y yo te hago una última pregunta. Vamos a preguntar lo que nos pone aquí Loki, que es ¿cuál es tu aventura gráfica favorita y tu juego favorito? Porque es que ella es una gran amante de las aventuras gráficas. Ostras, es muy difícil, pero muy, muy, muy difícil decidirme por una. Es decir, o sea, podría a lo mejor... jolín, es complicado. O sea, podría decirte Monkey Island por el hecho de que fue la primera que jugué, ¿vale? Pero, o sea, es que es mi aventura gráfica favorita y mi juego favorito. Es que no hay otra, ¿no? Pero, por ejemplo, no me puedo olvidar de títulos como Yesterday, que es increíble, Loom, los Indiana Jones y la Atlántida de LucasArts también fue muy guay. Broken Sword, que también son fascinantes. Y hay una aventura gráfica que hace unos años me regalaron, que es que voy a decir fatal el nombre porque es algo así como Thimbleweed Park o algo así. Sí. Pues eso también es bastante guay. Me gustó mucho porque siempre tira un poco a decir, no, es que ya lo nuevo no es tan bueno, ¿no? Y sin embargo me gustó mucho, la verdad, fue muy interesante. Y los 2 primeros Siberia son los que más me han gustado. O sea, que no te digo uno, te digo 20. Bueno, chicos y chicas, cookies y cuquitos del chat, si tenéis recomendaciones para Conchi, también lanzarlas aquí, que vosotros os habéis sacado mucha info, pero si hay que recomendarle algo a los Hombre, gustos sí. de ella, siempre se aprecian y si no, se los haremos llegar después del stream. Bueno, ya por último, Conchi, para acabar y agradecerte el ratico que has estado aquí con nosotros, que llevan 2 horas y 13 minutos. ¿Tienes algún juego, libro, serie que recomiendas a alguien que sí o sí tiene que disfrutar, que haya marcado, aparte de todos los que has dicho, algo que te hayas leído, algo que hayas visto reciente? Ostras, algo que haya visto reciente, pues ahora Puede mismo, no ser de videojuegos, ¿eh? Puede no ser de videojuegos, sí. a ver, estoy tratando de pensar algo que haya leído, que haya visto. Puede ser algo de la industria, puede ser algo de tus hobbies particulares, como descubrir que el fitboxing es precisamente algo muy importante en el mindfulness y en la salud mental de cualquier pareja. A ver, sí que es verdad que decir que el fitboxing es muy útil para cuando estás hasta las narices y estás muy estresado. El irte a pegarle a un saco al ritmo de la música es como muy... Yo me lo he apuntado como takeaway porque Tony el otro día, mi marido Tony Tengamis me lo propuso el otro día y dice, creo que este deporte te motivaría mogollón. Sí, la verdad es que es muy entretenido. Pero vamos, por ejemplo, hay un libro que a mí me interesa mucho a nivel de programación, que luego puedo pasarte el enlace porque realmente Sí, no me acuerdo exactamente del nombre, pero bueno, sin problema. es de diseño de patrones. La verdad es que yo me acuerdo que cuando entré en Ubisoft me lo recomendaron para leer y tal. Yo cuando me pregunta algún programador
por algún libro que leer, le recomiendo siempre ese libro porque me parece bastante interesante. Y el otro día me vino un programador que me referenció otro libro también de lo mismo, de código y demás, que yo lo había visto hace ya muchos años y ya no me acordaba de él. Y también es muy interesante a la hora de incrementar, ¿no?, los conocimientos de programación orientado también un poco al uso en la industria. Perfecto, pues nos lo apuntamos y ya como voy a subir el directo a YouTube y lo dejaremos en Twitch, pues lo pondremos en los comentarios. Cuando tú tengas un momento, pues lo rescatamos y lo ponemos para todos aquellos que se interesen por el medio o sencillamente gente que también quiera ampliar y esté trabajando ya en programación. Pues vale. Gracias, Conchi. Ya como último, prometo última. ¿Tienes alguna nueva compañera que piensas que le gustaría pasarse por el canal después de la experiencia de haber estado aquí con nosotros? ¿Tienes a alguien en mente al que le podamos tirar un cable e invitarla para la próxima sesión? A ver, tengo a alguien, lo que pasa que no sé si la voy a poner en un compromiso, pero creo que es un perfil muy interesante porque también no hace falta que digas el nombre si no quieres, puedes decir el perfil. Vale, es diseñadora de audio. Ah, muy interesante porque no hemos tenido ningún perfil así. Es que además es un perfil que muchas veces, ¿no?, está infravalorado además en la industria, ¿no? Como que el sonido, la gente se cree muchas veces que el sonido pues como que no es tan importante y tal, y una buena sonorización del juego hace mucho para el game feel, totalmente. ¿no? Sí, entonces, ella es una trabajadora increíble y lleva muchos años también en la industria y vamos, te pasaré el nombre luego para no ponerla en un compromiso por aquí. Sin problema, pero se agradece muchísimo porque, como os comentaba, yo soy muy nueva en el mundo de los videojuegos y de entender la industria, pues me cuesta, estoy haciendo ese esquema mental y aprendiendo un montón con todas vosotras, pero siempre es mejor que hacerlo a puerta fría y además vuestra experiencia hace que nuestro enriquecimiento como canal y como consumidores pues sea mucho mejor porque tiene mucho más sentido que yo intentar traer a gente interesante, ¿no? Pues así nos quedamos por hoy, pues con la experiencia de Conchi, que nos ha pasado, vamos, desde sus experiencias vitales hasta llegar a Lead Programmer y trabajar en Péndulo, nos has dejado un montón de ganas de rebuscar entre títulos que nos has recomendado. Yo creo que has hecho un bonito dibujo de todo lo que es la experiencia de pasar a estudiar, a dedicarte al mundo de los videojuegos, y ya no solo eso, sino como gestora de equipo. Creo que de la parte técnica y la parte humana me lleva un montón de tu trabajo y me ha quedado clarísimo. Chicos del chat, no sé si os ha quedado preguntas pendientes para Conchi, pero yo creo que después del maratón que se ha pegado le podemos dejar descansar y las podemos guardar para otra vez, pero si me las queréis hacer llegar, yo se las hago llegar a ella o podéis contactarla en las redes que os hemos puesto. Os las voy a repetir aquí para que le sigamos la pista a Conchi y a Péndulo. Y nada más que decir, Conchi, creo que has estado genial, nos lo hemos pasado muy bien, no sé cómo te sientes tú. Ay, yo contentísima, la verdad es que me lo he pasado muy bien, he disfrutado un montón y la verdad es que me he sentido súper a gusto todo el tiempo. Pues te lo agradecemos muchísimo y nada, y darte las gracias por este ratito que nos has dado. Yo no sé si tienes algún mensaje o algo más que quieras decirlos al chat. Si no, me voy a ir despidiendo y los voy a enviar con otro canal amigo para que podamos cerrar la noche de viernes y que todos podamos disfrutar del fin de semana. ¿Algo que comentar o algo de cierre? Pues nada, vamos a meter algo de publi. Voy a decir que jueguen a Tintín, a los cigarros del faraón, que la verdad es que yo creo que está muy guay, sobre todo para conectar un poco con recuerdos de la infancia, ¿no? Que yo creo que se ha hecho un trabajo muy guay desde narrativa, diseño y demás para traer a la vida un cómic. Así que lo recomiendo bastante que lo probéis. Pues venga, queda dicho y nada, pondré también las referencias al juego. Lo hacemos con cualquier otro juego que jugamos, no lo vamos a hacer menos con Tintín, así que prometo hacer un post como Dios manda de todo lo que tiene que ofrecer y sobre todo con el cariño de saber del equipo que hay detrás, que ya tuvimos a Rita, que fue también excelente el tiempo que nos dedicó y el que nos has dedicado a tu, Conchi, de verdad, ha sido increíble y la primera vez que tenemos una entrevista tan larga con alguien que nos da su tiempo de viernes, así que nada, muchísimas gracias, Conchi. No sé si tú sigues algún streamer o Twitcher que quieras que le hagamos la raid. Si no, buscaré yo uno para poder pasar a esta gente que estaba aquí sentada con nosotros y que aún son 20 y pico los que están en directo. ¿Tienes a alguien que conozcas que esté en directo que le podamos pasar el stream? Pues no, la verdad es que no sigo mucho a nadie de Twitch.
Vale, pues si os parece bien, aquí tenemos a Iles Rider, no sé si tenéis alguna preferencia, tenemos a Iles, a Chatuti que está jugando a God of War, a Sandy. Vamos a Chatuti, que es una persona que hace streams por la noche, canta, además cuando le pasamos los streams va a cantar, normalmente nos canta, no lo vamos a ver porque Conchi y yo nos vamos a despedir, pues os dejamos con la bienvenida que os dé Chatuti, pero está jugando al God of War. Y yo creo que por lo que nos ha comentado Conchi, como que las estrellas se están alineando para que os pasemos con ellos. Le dais saludos de nuestra parte y le decís que nos estamos despidiendo, si os parece, porque así no vamos a interrumpir la conexión, pero os pasamos con la raid. A ver, chiquis, os paso con ellos. Chatut, es que han cambiado un poco los gestores, el gestión de Twitch y no sé ni cómo buscarlo. Aquí. Chatute. Aquí está. Bueno, pues voy a empezar la raid y aprovecho para decir a todos que muchísimas gracias, Conchi, y muchísimas gracias, chat, cookies, cuquitos, cuquitas. Habéis estado genial. Habéis estado muy callados, pero espero que es porque os haya encantado la entrevista. Y os envío un besazo muy grande y deciros que, como siempre, estaremos aquí en directo el domingo con Tony a las 8 y hacemos sorteo. Pero vamos a dejar este directo tanto en YouTube como en Twitch para que podáis seguir comentando. Por favor, comentad, no dudéis, y que tenéis las redes para seguir a Péndulo y a Conchi en adelante. De nuevo, muchas gracias, Conchi. Voy a despedir a los chicos y nada, nos quedamos aquí para el cierre, pero os envío un besito y que disfrutéis a todo el fin de semana. Muchas gracias. Un besito a todos y que paséis buen fin de. Nos vemos. Chao, cookies.